hacer solo un breve repaso de lo que vimos la sesión pasada. Bueno, hablamos de varias cosas, pero concluimos viendo lo que son los fondos de reserva de garantía y el fondo de reposición y reinversión, que contempla la ley y que permite obviamente que, en realidad lo que hace es que busca dos objetivos principales. Uno, el destino. O sea, yo tengo una utilidad, tanto las cooperativas como los comités tienen un balance, son un ente económico, y eso quiere decir que tienen un balance del ejercicio, generan una utilidad en el negocio de la compra y la venta del agua. Ya vémoslo así, ya, así fríamente como yo tengo agua, la vendo, ¿cierto? La vendo a las personas, a los usuarios, pero tengo que generar una utilidad. Y como estoy, si bien soy sin fin de lucro, pero eso no quiere decir que no ejerce una actividad económica, tengo que confeccionar un balance. Y ese balance al final de año va a repercutir en que tengo una utilidad o tengo una pérdida. Lo que me dice la ley respecto al fondo de reposición y reinversión, mire, a lo menos usted un 20% de su utilidad tiene que destinarla a la reposición y la reinversión de su actividad, ¿cierto? Que es la distribución del agua potable. Y el fondo de garantía es distinto, porque el fondo de garantía es por una única vez y es dejar una cantidad de dinero en un activo inmovilizado como un depósito a plazo, un fondo mutuo o una institución financiera reconocida por el Estado mediante la CMF, la Comisión por el Mercado Financiero, y que tengo que disponer de una cantidad de dinero y dejarlo como guardado, a medida que yo tengo utilidades. Si tengo pérdidas, claramente no voy a poder constituirlo. ¿Ya? Eso es lo último que vimos de la sesión pasada. Ahora yo quise aprovechar también y hablar algunos temas puntuales, por ejemplo, que son las obligaciones de los operadores, para que un poco nos dejen claro qué es lo que hoy día la ley nos obliga, independiente de todas que las otras que hemos visto también son obligaciones, o sea, constituir el fondo de reposición y reinversión, constituir el fondo de garantía, son obligaciones, ¿cierto? No es un podamos, hay que hacerlo. Pero independiente de eso, hoy día tenemos otra, uno podría decir que esas son obligaciones que tienen que ver con el correcto uso de los recursos, pero también tenemos otras obligaciones que están escritas. Yo les contaba a ustedes que anterior de la ley no existía un marco normativo que estableciera ciertas obligaciones para esta actividad que es monopólica. Hoy día hay un conjunto de obligaciones que están establecidas en la legislación, en el reglamento y en la ley, que señalan lo siguiente. Primero, yo creo que muchas de estas ustedes las cumplen. Si el problema es que no estaban escrituradas nomás, o sea, no estamos añadiendo nada nuevo. Primero, bueno, prestar los servicios sanitarios a los usuarios. O sea, esta obligación comprende la certificación de la factibilidad del servicio. O sea, otorgarle el certificado de factibilidad respecto a un servicio de agua potable, bueno, es una obligación que ustedes siempre han tenido. Y hoy día también la tienen, con otras reglas, con reglas más específicas respecto de que tienen que tener hacer un estudio, ese estudio tiene que determinar la cantidad de factibilidades que puede otorgar, ¿cierto? Pero otorgar la certificación de factibilidad es una obligación y de una de las obligaciones principales. Garantizar la continuidad del servicio entregado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los usuarios puedan tener el suministro de este servicio básico para la población la cantidad de horas que determine un decreto, que no ha salido, no entiendo yo, por lo menos no tengo noticias que haya salido, pero va a tener que reglamentarse la cantidad de horas que tienen en el año pueden estar interrumpidas. Ojo que las interrupciones van a ser de dos variantes. Interrupciones que son ajenas a la voluntad de ustedes, ¿cierto? Y que se llaman interrupciones de fuerza mayor o caso fortuito, o interrupciones que son programadas. O sea, ustedes dicen, entre tal hora y tal hora voy a tener que interrumpir el servicio porque tengo que hacer un mejoramiento en ese sector y eso implica que tengo que romper la matriz. Hay una programación de esa interrupción. Y otra que es muy distinta, no sé, pues un día imagínense que viene una máquina retroexcavadora, está haciendo su trabajo, un trabajo para un vecino y rompe la matriz. O sea, ustedes ahí no tienen cero responsabilidad. Pero lo que viene respecto a la regulación es que se va a determinar una cantidad de horas en el año que las personas pueden estar sin suministro. Y se va a decir, bueno, cuáles son las causas para que la persona esté sin suministro. Lo que les he dicho, causas que dependen de usted y causas que no dependen de usted. Obviamente, cuáles son las horas que van a computar para las horas, para el cálculo van a ser obviamente las causas que dependen de usted. O sea, usted no se puede hacer responsable de la cantidad
de tipos que anden con retros que ahora rompiendo las veredas y que a propósito rompen las cañerías o la línea de distribución. Entonces, entender que esto para allá va, ¿ya? Para allá va. Otra de las cosas es mantener los niveles de calidad del agua. Pues, yo creo que ustedes lo saben y mantener el nivel de calidad de atención a usuario. Ojo que aquí también estamos dándole un enfoque distinto. Antes siempre era el usuario, el cooperado, la persona, pero no lo veíamos desde el punto de vista del usuario de un servicio básico. La persona que reclamaba, ¿a quién podía reclamarle? Al directorio, al gerente de la APR en particular. Pero ahora, recuerden que la persona puede ir a la superintendencia. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos viéndolo como un usuario de un servicio y que esa persona tiene el derecho de reclamar y por lo tanto también tiene el derecho de recibir una atención de calidad. Cuando ustedes van a reclamar alguna cosa, esa persona, pensémoslo, que a contramano también podría ir a reclamar a la misma APR, ¿ya? Entonces tenemos que tener un nivel de calidad de atención del usuario. Y eso seguramente va a establecer que vamos a tener, no ahora, pero prontamente, vamos a tener que analizar distintas formas en la cual se va a ir dando la atención al usuario, ¿cierto? Va a haber un canal de atención, esto viene de cajón en un par de años más, una regulación respecto de un canal de atención al público, un portal donde la persona puede hacer sus comentarios, reclamos, denuncias, sugerencias, todo una OIRS clásica, pero eso viene sí o sí, eso no hay duda. Otra de las obligaciones, permitir el acceso a las instalaciones del personal de cualquier ente fiscalizador, en realidad tanto el Ministerio, la Dirección General de Agua, la Superintendencia, todo, o sea, y yo creo que nunca ha estado en el ánimo de ninguno de ustedes negar el acceso, o sea, si viene un ente fiscalizador no veo que alguien se lo impida, ¿ya? Pero sí la ley lo reconoce como una obligación de permitir este acceso a todas las instalaciones. Efectuar un correcto uso de los fondos y los bienes de la organización, obviamente priorizando el plan de inversiones y en su caso se puede realizar auditoría. Es decir, no puedo estar malgastando el dinero. Recuerden que una de las cosas es que yo ahora voy a tener que tener una gestión administrativa informada favorablemente por la subdirección. Cada 3 meses tengo que subir un plan de cuenta y otra información y se va a evaluar la gestión. Antes que, lo que les decía yo anteriormente, antes nadie nos evaluaba, ahora no se evalúan. Y no se van a evaluar con tiempo también, o sea, en forma trimestral. Y eso quiere decir que tenemos que hacer un correcto uso de los recursos de la organización. ¿Ya? No, nadie le va a decir nada. Hablar otro día en una cooperativa de la sexta región, si ustedes se gastan una cantidad de dinero en jugo o en una fiesta de aniversario, una fiesta de los niños para Navidad. Pero no se pueden gastar todo el presupuesto en eso tampoco, ¿cierto? No se puede ir al extremo. Entonces, hay que hacer un correcto uso de los recursos. Dentro de los derechos, también tenemos como los derechos genéricos, porque ya quizás ya nosotros ya contamos con esos derechos. Lo más básico, cobrar. O sea, tenemos que cobrar la tarifa que se nos otorgue por cada una de las distintas etapas en las cuales estamos otorgando el servicio sanitario. Ojo que también podemos cobrar los reajustes y los intereses. O sea, podemos cobrar intereses corrientes por las cuentas que no sean pagadas. Antes que dar el criterio de cada uno. Y seguramente cada uno diría a usted, bueno, ¿cómo lo hacían en caso de que una persona no pagara su servicio, ¿no? Algunos aplicaban reajustes, otros intereses, otros pagaban, le asignaban alguna multa. Hoy día lo que está establecido es que pueden cobrar, tienen un derecho a cobrar reajuste e intereses corrientes. O sea, no la máxima convencional, pero sí los intereses corrientes. ¿Ya? Cobrar también los costos de cobranza extrajudicial. Si bien es un derecho, es poco aplicable. Por una razón muy simple. Yo no sé, no veo a alguno de ustedes haciendo cobranza extrajudicial. No sé si alguno ha hecho extrajudicial y judicial por pago o por personas que han quedado debiendo el servicio el agua potable. O sea, no me veo a alguien, ninguno de ustedes presentando una demanda por un cobro de un dinero atrasado de 100.000 pesos, ¿no? Es extraño, o sea, es poco viable. Y suspender el servicio previo aviso de 30 días en caso de deuda. O sea, tengo que suspenderlo, perdón, no es que tenga, no es una obligación suspenderlo, puedo suspenderlo. En caso de que la persona tenga 30 días tiene un retraso, yo tengo que avisarle con 30 días de anticipación que le voy a hacer un corte del suministro.
que son, como le digo, son cosas que a ustedes ya ocurría habitualmente y que no son extrañas para ustedes. Porque no creo que ninguna cobrara interés ni fueran los tribunales de justicia a reclamar judicialmente. Entonces, o quien cobra la tasa máxima convencional de cobro de impuestos, o sea, del pago de los consumos. Otro de los derechos es obviamente suspender a los usuarios respecto a los cuales se compruebe que han causado daño a la instalación, equipos o bienes del operador. Bueno, lo clásico cuando hay adulteraciones o hay un mal manejo respecto de los bienes de la PR. ¿Ya? Y ustedes saben perfectamente cuándo ocurren estas situaciones y en caso que ello ocurra pueden suspender el servicio. O sea, cobra asimismo estos costos de reparación de artefactos o daños que se produzcan a las instalaciones. Si alguien causa un daño a las instalaciones de la PR, bueno, perfectamente pueden ir a reclamar el pago de eso. ¿Ya? Y proponer y postular a todos los subsidios de la inversión. Recuerden que va a haber subsidio de la inversión y están en su derecho de, como APR, de hacer todas las postulaciones que estimen convenientes. Otra de las cosas que trae la nueva ley son las incompatibilidades respecto a las personas que pueden ejercer los cargos dentro de la organización. Eh, como antes no había regulación, ahora sí hay una regulación en lo cual nos dice por lo menos las personas que pueden ser parte de los directorios. Usted sabe que la PR, por regla general, tiene dos bases, una base de fiscalización y una fase de administración. En ambas, que son órganos colegiados, es decir, se constituyen por más de una persona, lo que nos está diciendo ahora la ley es que sabe que hay personas que no pueden ocupar esos cargos. ¿Ya? Esos cargos que están al interior de la PR no lo pueden ocupar. ¿Y quiénes son estas personas? El alcalde, los concejales, los directivos de municipalidades, los consejeros regionales y las personas que tengan alguna relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, es decir, la cónyuge, el hijo, el nieto, el sobrino, y tampoco las personas por afinidad, es decir, las personas que tienen alguna relación de parentesco con el alcalde, con el concejal o con los directivos. En ese caso, esas personas no pueden ejercer el cargo no pueden tener un cargo dentro de la administración de la PR, ya sea en la parte administrativa o en la parte de fiscalización. Alexis, ¿Sí? ¿puedo? Lo que Dale. pasa es que en ese, bueno, en ese artículo, que corresponde al artículo 51 de la ley, además señala, porque esto para nosotros tampoco es nuevo, esto dentro de la ley 19.418, que es la ley de juntas de vecinos y demás organizaciones, que es la que siempre nos ha guiado en términos comunitarios, como especial a los comités, me refiero. Esto está establecido tal cual. Sin embargo, ahora, en esta ley, a nosotros, exclusivamente dirigentes, ad honorem, como cualquier dirigente de junta de vecinos, de club deportivo, de lo que sea, nos viene a poner un pero, que es, además de decir, usted, dirigente de APR, tendrá que dejar su cargo de directivo si el CERVEL le da reconocimiento a su candidatura. Y no es el hecho de que seas, en este caso, electo. No, no espera que seas electo. Solo Correcto. al hecho de ser reconocida la candidatura. Y eso Sí. me parece bastante discriminatorio respecto de cualquier persona, de cualquier dirigente, incluso, puesto que la ley 19.418 es bien sólida en el sentido mismo de decir lo mismo, ni alcalde, ni concejales, ni parentescos, ¿no es cierto? En dirigencias. Y lo encuentro muy bien, así debe ser. Por lo mismo, si hay algún dirigente que va a asumir un cargo de cualquier índole, de elección también popular, tiene que dejar el cargo de dirigente inmediatamente, pero una vez electo. Porque ¿qué pasó ahora en el 2020? En las elecciones, ¿ah? Había muchos candidatos dirigentes y luego estuvieron candidatos, se les exigió que dejaran el cargo, incluso quedaron ahí muchas responsabilidades administrativas sin cumplir y luego no salieron electos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, tenías que volver a tu función de dirigente si ya la habías dejado y más encima no tampoco tuviste el otro cargo.
Entonces, ahí hay un problema, ¿ah? Y que obviamente el sentido común diría que se mantenga la ley, lo que mandata en su origen la ley 19.418, que cuando es electo en cualquier cargo de representación, tiene que dejar inmediatamente el cargo de dirigente, porque si no, dejó puros problemas nomás. Eso. Sí, efectivamente, es una acotación importante la que hace Carolina. Nosotros, la ley señala que tiene dos fases de inhabilidad, ¿cierto? Lo que ha dicho Carolina, cuando alguien quiere postular a la cooperativa o cuando alguien de la cooperativa quiere postular. Y en ese caso se declara inhabilidad desde la postulación, desde que el servidor dice, ok, está corriendo, está la postulación aceptada. Y es raro porque no hay ninguna otra norma que inhabilite a alguien por el solo hecho de postular, sino que generalmente la inhabilidad se presenta cuando ejerce el cargo. Claro, si postulas y sales electo, bienvenido, tendrás que dejar la cooperativa, obvio, o el APR, o el comité, pero no por el hecho solo de postular, sino que por el hecho de estar electo. Pero esta ley señala que desde el momento de que el CERVEL declara la postulación como aceptada. Yo creo que eso es la que hace referencia a Carolina, y eso, claro, una inhabilidad relevante para alguien que está postulando un cargo político. Tenemos dos consultas más, Alexis. La primera es de María Antonieta Cantillana, que dice, ¿qué sucede si este parentesco lleva años trabajando en el APR? Ya, si lleva años, lo que ocurre es que hay una ley sobreviniente que lo deja de manifiesto y establece la inhabilidad. Entonces, hagamos el caso específico. Y una persona que es la cónyuge del alcalde o la cónyuge de una persona que ejerce un cargo directivo, como el CERPLAC, ¿cierto? El director de obras, de algún cargo de relevancia en la municipalidad, ejerce el cargo en la cooperativa. Ojo, que no es un cargo de las personas que trabajan en la cooperativa, sino que es un cargo de las personas que ejercen la dirección o la fiscalización de la PR, ya sea integrante del directorio, integrante de la comisión revisora o de la junta de vigilancia. No es que la persona, por ejemplo, no habla del operador, ni de la administrativa, ni de la gerente. Ya no habla de ese tipo de... Habla de inhabilidades con las personas que ejercen cargo de elección dentro de la PR. ¿Se entiende bien, cierto? Entonces, si una persona, por ejemplo, es integrante del directorio de la PR y por años ha sido integrante del directorio de la PR y su marido es el alcalde, el concejal, el directivo municipal de BIS, está inhabilitado. O sea, hay una inhabilidad sobreviniente, ¿ya? Por la ley. Y a la entrada en vigencia de la ley debió haber renunciado. La segunda pregunta es de Ramiro Castillo y dice, ¿cuánto retraso se tolera para suspender el servicio? Bueno, la ley te dice, son un mes, o sea, tienes un mes más los 30 días de anticipo, ya tienes 2 meses, 60 días. Ahora, eso es lo que te dice la ley. Eso es una facultad del servicio. El servicio, perfectamente ustedes podrían tener como una política comercial, decir, sabes que nosotros vamos a esperar a lo menos 90 días. Ahora, ojo, ¿qué va a pasar con los incobrables? Por eso, porque ahora hay una gestión administrativa que tiene que ser informada. Entonces, si te van a decir, oye, pues, pongamos el caso de lo que puede ocurrir, porque esto no ha ocurrido, pues, obviamente, ¿cierto? No sé, ustedes informan, ¿saben qué? Yo tengo para corte 100. Y esos 100 personas, ¿cuánto tiempo llevan? No, es que llevan 4 o 5 meses. Ah, usted no está haciendo, te podría decir la autoridad, usted no está haciendo una gestión cautelosa de los recursos, porque si la ley le da la posibilidad de que usted mande a cortar antes, ¿por qué espera pasar 3 o 4 meses extra? Y eso significa que la PR tiene menos recursos para afrontar las obligaciones que tiene. Entonces hay una mala gestión, ¿ya? Entonces, si bien ustedes pueden tener una política que sea un poco más extendida, tampoco puede seguirse al chancho en chileno. O sea, debe estar dentro de los márgenes normales. Ok, gracias. ¿Eso? Sí, eso. Ya. Entonces, bueno, ya vimos la incompatibilidad y todo eso. Y también son incompatibles los cargos de directivo con un trabajo remunerado en la misma organización. O sea, yo no puedo ser operador y a su vez puedo ser dirigente. Es una u otra. Estoy en la administración o estoy como trabajador de la organización, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las tarifas propiamente tales, que es como el plato fuerte de esta sesión, que es la última.
para que tratemos de comprender por lo menos cómo se calculan las tarifas en términos metodológicos solamente. Ya no es que vamos a aprender no solo las fórmulas matemáticas, ni nada de eso, pero por lo menos comprendamos o entendamos de qué se trata este proceso de tarifa. ¿Por qué? Porque es un proceso que es completamente nuevo para nosotros, po. Porque antes, ¿cómo venía antes cada consejo de administración, cada directorio, determinaba la tarifa? Algunos la fijaban de alguna fórmula, establecían un cálculo específico, otros iban a sus juntas de socios y la junta de socios la aprobaba o la rechazaba, otros ni siquiera iban a la junta de socios, y bastaba la opinión del directorio y con eso bastaba. Y otros habían propuestas, otros no subían el IPC. Bueno, todo eso llevó a que, como tenían una distintas formas en las cuales se calculaban, que lleguemos a una fórmula única. Y esta fórmula única, bueno, va a ser calculada por la superintendencia, pero obedece a un proceso. Y vamos a tratar de explicar ahora en qué consiste este proceso. De partida, bueno, que vamos a tener tarifas sobre distintos tipos de actividad, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una tarifa por la producción del agua potable, por la distribución del agua potable, por la recolección del agua servida y por el tratamiento y disposición final de la agua servida y lo. Yo no sé si alguien de acá tiene alcantarillado, ¿ya? Pero si alguien tiene alcantarillado, va a tener una tarifa por distribución de agua potable y por alcantarillado, ¿ya? Pero por cada una de las etapas, uno va a ver existir una tarifa, ¿ya? Y lo más importante de la tarifa que nos va a fijar la autoridad es que nos permite, esa tarifa va a estar compuesta por un cargo fijo y un cargo variable, ¿ya? Por volumen consumido, que es la regla general que hoy día nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que esta tarifa nos debe permitir recuperar a lo menos, o sea, lo básico, el desde los costos indispensables para la operación, administración, facturación, cobro y mantención de los servicios prestados por el operador, más un cargo variable de aporte al fondo de reposición y reinversión. O sea, y las tarifas obviamente serán calculadas por la superintendencia, es decir, nos debe permitir recuperar todo nuestro funcionamiento habitual. Y va a ser súper importante tener claro cuáles son los costos de nuestro funcionamiento habitual. Y además, un cargo variable que es aporta a este fondo de reposición y reinversión. ¿Se acuerdan que la sesión pasada dijimos que hay un fondo que se incrementa todos los años, a lo menos es el 20%, cuyo objetivo es la reposición y la reinversión y el mantenimiento de nuestras redes, ¿cierto? Nuestra red de distribución de agua potable, hay un fondo, y ese se llama Fondo de Reposición y Reinversión, que es el 20% lo menos de la utilidad. ¿Ustedes podrían decir más? Sí, podrían decir más, pero es a lo menos el 20%. Entonces, si uno pudiese explicar la fórmula tarifaria de cómo se aplica esto, uno diría, bueno, primero tenemos tres conceptos. La tarifa de tres conceptos. Un cargo fijo por usuario. Segundo, un cargo variable por metro cúbico consumido, ¿ya? De agua potable o de tratamiento de aguas servidas. Y tercero, otro cargo variable que también se calcula por metro cúbico, que tiene que ver con el aporte que yo voy a hacer como usuario al fondo de reposición y reinversión. Es decir, la fórmula tarifaria tiene tres ingredientes. Cargo fijo mensual por usuario, igual para todos, ojo, igual para todos. Cargo variable por metro cúbico consumido y cargo variable por metro cúbico de aporte al fondo de reposición y reinversión. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Que todos nosotros, los usuarios del servicio, estemos aportando a que la PR pueda tener fondos suficientes. ¿Para qué? Para mantener nuestro sistema de distribución de agua potable en el tiempo. Independiente de que también podemos postular a fondos públicos, pero tengamos por lo menos los recursos suficientes para eso. Y para eso vamos a aportar mensualmente. No todos vamos a aportar iguales, ¿ya? Porque ¿dónde está cómo aportamos todos iguales? En el cargo fijo mensual. Aquí también el aporte al fondo de reposición y reinversión que va a estar en la tarifa se calcula por metro cúbico consumido. Por lo tanto, una persona que consuma más metros cúbicos va a hacer un mayor aporte a este fondo de reposición y reinversión. ¿Ya? Les puse la fórmula solamente para explicarla. No es necesario que se aprendan qué es CFU, CMG, pero la idea es tratar de explicársela de una forma bien práctica, ¿ya? Pero, déjenme un segundo, acá, ya. Cuando hablemos del cargo fijo,
que arriba dice cargo fijo mensual por usuario, tengamos en cuenta que cómo se va a calcular este cargo fijo va a ser lo siguiente. Primero, voy a determinar todos mis costos de administración, facturación, que lo hago en forma anual. O sea, todos los gastos que tiene la cooperativa respecto a los procesos de administración, facturación y cobro al usuario. Mira, imaginémonos nosotros que tenemos nuestro APR y decimos, yo digo, ¿cuáles son los gastos de la APR? Siempre se me da por decir cooperativa. Yo creo que trabajé mucho tiempo en cooperativa. Entonces, ¿cuáles son todos los gastos que tiene una APR? Ojo, que deben ser gastos, yo les dije que éramos una entidad formal, por lo tanto van a tener que ser con boleta o factura, de partida. Entonces, yo voy a revisar todos los gastos que tiene la APR y voy a decir, ¿esto a qué obedece? Gasto de administración, gasto de operación. Llamémoslo así como en dos segmentos, ¿ya? Administración, la luz, el agua que de la oficina, la impresión de las boletas, el gasto de la secretaria que está dentro de la oficina, ¿cierto? El aire acondicionado, el papel, la impresora, el gasto de la gerenta, todos los gastos que tienen que ver con la administración propia de la PR. El internet, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, llamémoslo así, administración. En cambio hay otros gastos que son de operación. La remuneración de los operarios, la compra de los materiales necesarios para reparar la matriz, ¿cierto? Todas esas cosas. Entonces, yo voy a decir, bueno, voy a tener que tomar todos mis gastos de administración, todos los de la PR en forma a facturación, cobro, los voy a dividir, ¿ya? Por la cantidad de usuarios multiplicado por 12. Es decir, si quieren hacemos un ejemplo práctico, pero yo digo, imagínense todos los costos de administración de una PR. Los costos de administración de una PR, no sé, pueden bordear al año, pongamos una suma, 50 millones de pesos. Incluimos remuneraciones, impresoras, todos esos gastos, ¿ya? 50 millones de pesos. Y decimos, mira, ¿cuántos usuarios somos? Somos 500. ¿Ya? Y los 500 tengo que multiplicarlo por la cantidad de meses, por 12. Ya son 6.000. Si tengo en el año 50 millones de gasto en administración, lo divido por la cantidad de usuarios multiplicado por 12. O sea, dije que tenía 500 usuarios, por 12 son 6.000. Y si eso lo divido por 6.000, 50 millones dividido por 6.000, me da un cargo fijo de 8.300 pesos. Esa es como la fórmula, ¿ya? No le estoy diciendo que 8.300 va a ser el gasto fijo, o sea, el costo fijo, o sea, el cargo fijo mensual, pero esa es la fórmula. Dividir todos los costos fijos de administración, ojo, de administración, dividirlo por la cantidad de usuarios multiplicado por 12. Y eso nos va a dar el cargo fijo. Alexis, Y por eso es súper relevante con tener claro cuáles son mis costos de administración, ¿sí? Cuéntame. operario y administrador, ¿salen también del valor se cargan al cargo fijo? Para mí el operario es un costo de operación. Pero el costo de operación va en el otro costo, en el otro cargo. En Por el eso variable. no es costo claro, no es porque es costo de la operación del sistema. ¿Ya? Quiere decir aquí el sueldo de la recaudadora, de la secretaria y quizás de la gerente. Que se hace cargo, si es que hay tres, puede ser que las tres hagan una pura persona. Si conocemos cómo son los APR. Entonces, yo lo importante es que tengo que discriminar claramente, y para eso obviamente el plan de cuenta les va a ayudar mucho, cuáles son mis costos de administración versus mis costos de operación. Hay ¿Tú cosas sabes que si hay son de consenso perogrullo. respecto de eso? No, no sé Ya. si hay consenso. Ya, Pero porque yo he esta es la escuchado las dos fórmula que fórmulas. está. ¿Ah? He escuchado las dos formas, que el sueldo del operario se carga igualmente a la Al plantilla cargo dura, fijo. por así decirlo. Es que no es de administración, o sea, es de operación del sistema. Mm. Si uno, o sea, hay que definirlo. Hay que definirlo. O sea, ahí hay que definirlo. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? O sea, y lamentablemente no lo vamos a definir ninguno de los que está acá. O sea, lo va a definir la autoridad.
No sé si ahora ellos tendrán ya claro cuál es la fórmula que ellos han, o sea, si la superintendencia o la ha determinado los costos de remuneraciones, cuáles van a ser el costo variable y cuál va a ser el costo fijo. Eso no lo sé. No sé si alguno de ustedes ha escuchado algo de eso, por lo menos. Súper variado. Probablemente los dirigentes que están No aquí está también han resuelto. escuchado las dos versiones. Ya, entonces, pero miren, en una bolsa hay que meter, hay cosas que son de perogrullo de administración, las boletas, la impresión de las boletas, el internet, ¿cierto? La mantención de la oficina, luz, agua, la persona que hace el aseo, los gastos de la secretaria y la recaudadora. Por otro lado, hay gastos que son propios de la operación, la compra del cloro, ¿cierto? Pero también hay una nebulosa entre medio de costos. Y ahí para qué tipo de costos son. ¿Son de operación o son de administración? ¿Ya? Pero lo importante es que entendamos que todos los costos de administración yo los debiese dividir por la cantidad de usuarios multiplicado por 12. Y ese va a ser mi costo fijo mensual, el cargo fijo mensual. Y ese es igualitario para todos. Aquí no hay discriminaciones, ¿ya? El gallo que pague 100 metros cúbicos y el que consuma 1 metro cúbico van a pagar el mismo cargo fijo. ¿Ya? Como principio. El segundo es el cargo variable por metro cúbico. ¿Ya? Y el cargo variable por metro cúbico, esta es la fórmula también, no pretendo que ni siquiera que la comprendan, sino que la entendamos, ¿ya? Y el cargo variable, en este caso, mete a la juguera todos los costos de operación y mantenimiento asociados a la producción y la distribución del agua. Entonces uno, ¿qué podría decir? ¿Qué? Bueno, la energía eléctrica que gasto para sacar el agua y distribuir el agua, ¿cierto? Las bombas. El mantenimiento de los pozos, el mantenimiento de los estanques, los costos, para mi juicio, los costos del operario deberían estar acá, independiente de lo que termine, pero los costos de operación, la remuneración de ellos, la hora extra, todo eso, o sea, los costos, los materiales, todo lo que implique la mantención del servicio o la operación del servicio. ¿Y qué es lo que me dice la regla? Bueno, usted va a tener que sacar la cantidad de metros, todos los costos de operación anuales, va a tener que dividirlo por la cantidad de metros cúbicos que ha vendido. O sea, nosotros, ¿cuánto vendimos? 100 metros cúbicos al mes, por una suma nomás, al año vendo 1200. Entonces, todo lo que, ¿por qué? Porque nosotros hay algo que no hacemos. No sé si alguno de ustedes lo hará, a lo mejor yo estoy equivocado, pero nosotros no compramos agua, ¿cierto? No compramos agua. Entonces, todo nuestro costo de operación tiene que ver con la mantención y la operación del sistema. Y por lo tanto voy a tener que tomar todos los costos de operación y dividirlo por la cantidad de metros cúbicos que he vendido. ¿Ya? Y bueno, voy a sacar cuenta cuántos socios, cuántos metros cúbicos estoy vendiendo mensual, y eso me da un valor del metro cúbico. Y ese metro cúbico, obviamente, la persona si consume 10, por el valor de lo que consume. Hay organizaciones que sí compran agua, los que están conectados a interconexiones o a 52 bis. Ya. Ellos En ese directamente caso, vas a tener que agregar dentro de los costos de operación las compras de agua. la compra del agua. Claro, ¿Sí? pero ya no estás invirtiendo en insumos, porque el agua ya viene con calidad de potable, entonces de alguna forma Correcto. hay ahí una diferencia. Mira, hay varias preguntas ya, Alexis, para que no se nos vaya pasando. De hecho, había Ojalá una... que no sean, ojalá que no sean con la fórmula matemática. Ah, ya no. Pero respecto al tema del operario, recuerdo que en alguna oportunidad una de las direcciones CIS me dijo, piensa en todo aquello que necesito sostener en la organización, incluso si no estuviera produciendo agua. Entonces, el operario igual es un sueldo que necesito pagar porque supongamos una catástrofe así que detuvo el proceso productivo. No vas a dejar de pagarle el sueldo del operario solo porque no estás produciendo agua. Visto de esa forma, claro, como que hay un mix, pero entonces, ¿cómo diferencias la jornada regular y que vaya a pagar lo regular en gasto fijo y las horas extras por gasto variable? Ahí se produce también un desorden, ¿no? Pero Sí. es un tema que yo te juro que he encontrado como diferencia. Mira, Pablo Ulloa, que es del principal de PIR, que dice, en caso de que la Asamblea aprobó asignación de responsabilidades al directorio, eso en la ley dice que debe ser aprobada por Asamblea. Bueno, ¿lo puede aprobar el directorio o tiene que pasar por Asamblea? No. Cualquier asignación en dinero, cualquiera de cualquier cosa, ¿ya? Que reciba
dirigente debe ser pasar por asamblea. ¿Y de responsabilidades también? También. O sea, cualquier asignación de dinero en especie, cualquier asignación de lucas, el nombre que tú quieras colocarle. La única que no pasa son los gastos de devolución de, no sé, gastos de devolución ¿cómo le podemos llamar? Gastos ¿Por de, representación? de representación. O sea, pero tú tienes que rendirlo contra la boleta. Por ejemplo, te pongo un claro ejemplo. El representante PIR que lo envían a una reunión para ver el tema del agua que se va a hacer en La Serena. Y el gerente es trabajador de la cooperativa, así que no tiene problemas, ¿cierto? Porque el gerente tiene un viático que está regulado por su empleador. Pero si va con un dirigente y el dirigente no tiene viático, puede ir con gastos por rendir. Perdón, ese era el término, gastos por rendir. Y en ese caso te dice, bueno, eché 20 lucas de combustible, pagué estos peajes, comí esto y pagué el hotel esto. Y te trae la bolera y te rinde. Eso es lo único que no pasa por junta, porque en realidad es un gasto que debió haber hecho la organización y lo hizo él. Y él solamente le está rindiendo los gastos con las boletas respectivas para que le devuelvan esa cantidad de dinero. Pero cualquier otra asignación que no implique un reembolso de dinero por alguna circunstancia debe pasar por junta. Ahí vamos a preguntarle a Pablo si con eso respondimos su pregunta. Y después tenemos otra consulta de Ramiro Castillo que dice, el cargo fijo es por agua y otro por saneamiento, son por separado. Entonces pareciera ser que ahí está, ya tenemos los 4 servicios de producción, distribución, recolección y tratamiento, que pareciera ser que golpean en esta parte, en el cargo variable. Sí, golpear el cargo, el cargo fijo es uno. Es uno. Y los otros van a ser cargos variables. Sí, de acuerdo. Bueno, después Daniel Valdivia dice, ¿usted cree que para esta tan gran responsabilidad habrán voluntarios para ser dirigentes? Claro, eso es lo que nos preguntamos todos. Hay que ser matemático también, empático, mil cosas. Hay dirigentes que tienen aprobado, Ana Luisa Morgado dice, hay dirigentes que tienen aprobado un bono. ¿Dónde va ese gasto? El bono, o sea, un bono así como un bono mensual o un bono anual. Si lo aprueba mira, la Junta puede establecer modalidades de pago, ¿ya? Si lo aprueba, es un gasto de administración. Es un gasto, es como los viáticos, son gastos de administración. Okay. Y por lo tanto lo va a solventar todo el usuario por el cargo fijo. De acuerdo. Seguimos. Ya. Entonces, estamos hablando ahora del costo variable por metro cúbico. Y entonces, en realidad, todos mis costos de operación los meto a la juguera, ¿ya? Con todas las regulaciones vamos a ver cuáles son costos de uno y otro, pero todos los costos de operación los meto a la juguera y los divido. ¿Y por qué lo voy a dividir? Por la cantidad de metros cúbicos que vendí durante el año, ¿ya? Ya, anualmente, por eso es importante tener muy claro cuántos son los metros cúbicos, cuántos son los gastos y que los gastos estén debidamente respaldados. ¿Se acuerdan que les decía yo que somos una institución formal y nuestros gastos deben estar en nuestra contabilidad debidamente respaldados, ya sea por boletas, facturas, ¿ya? Principalmente? Entonces, hago esa división y voy a decir, bueno, el metro cúbico, si compro el agua, voy a tener que sumar el agua y quizás, como dices tú, no voy a tener gastos de mantención, ni de cloración, ni todo eso, pero voy a llegar a un valor. Y ese valor lo voy a multiplicar por la cantidad de metros cúbicos que esa persona consumió. ¿Listo? Y tenemos, o sea, ya la tarifa, ya vimos cómo se hace el cargo fijo mensual, tenemos el cargo variable por consumo, pero ahora vamos a ver un segundo cargo variable, que es el cargo variable por aporte al fondo de reposición y reinversión. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que decíamos adelante? Que tenemos 2 variables y un fijo, y tenemos un aporte al fondo de reposición y reinversión. ¿Y qué quiere decir este fondo? ¿Cuál es el objetivo de este fondo de reposición y reinversión? Como ya lo hemos dicho, es mantener las instalaciones de distribución de agua potable o saneamiento en correcto uso y que la APR cuente con los recursos suficientes para afrontar aquello, que no tenga recursos suficientes para hacer las obras necesarias para que el sistema funcione, ¿ya? Y ese costo de reposición y reinversión lo vamos a ir incrementando, perdón, ese fondo que acuérdense que tenemos que tener una cuenta corriente específica para ese fondo, vamos a tener que irlo incrementando el 20% todos los años con las utilidades que genere el APR, pero además con lo que aporten cada uno de nosotros.
¿Y cuál va a ser lo que va a aportar cada uno de nosotros de acuerdo a la superintendencia? Vamos a decir que un porcentaje de la recaudación mensual, ¿ya? Tiene que destinarse a este fondo. Entonces puede decir, por ejemplo, ¿sabe qué? De la recaudación total de la PR anual, todo esto va a ser con base anual, no sé, usted recaudaron 80 millones. Vamos a incrementar eso en un 10%, ¿ya? Y ese 10% de su recaudación tiene que ir a ese fondo de reposición y reinversión. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuánto va a aportar cada uno? Muy fácil, po. Lo vamos a dividir por la cantidad de metros cúbicos que generó durante el año, que vendió durante el año. Y por lo tanto, las personas que van a vender, perdón, que consumen más metros cúbicos, más van a aportar a este fondo variable. Y que lo que va a tener que hacer por contrapartida la PR es decir, bueno, yo mensualmente estoy recibiendo tanta cantidad que se incrementó la recaudación, por si la recaudación es de 1, o sea, perdón, es de 10 millones mensuales, la superintendencia lo que te va a decir es un porcentaje de eso es lo que va a aumentar, de acuerdo a las obras que haya que realizar, de acuerdo a 1000 factores. Pero la superintendencia te va a decir cuánto. Te va a establecer un factor. Un factor que es un porcentaje sobre tu recaudación. Vamos a incrementar, como te dije en este ejemplo, el 10% de la recaudación para que vaya a este fondo de reposición de reinversión. ¿Y cómo vamos a contribuir todo? Bueno, dividiendo por la cantidad de metros cúbicos. Y por lo tanto, de lo que paguemos todos, usted va a tener que ir sacando esa cantidad de dinero, que va a estar prefijada la inversión. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un segundo costo variable, por metro cúbico consumido. Tenemos dos consultas. César Lobos dice, la Asamblea antes de la ley tenía autorizado una X cantidad a los dirigentes y a la Comisión de Finanzas. Estos han sido congelados hasta una nueva Asamblea donde se indique o se fije el monto del viático. Pero también de acuerdo a la ley le corresponde a la Comisión Revisora o solo al directorio electo. Esa es su pregunta. A cualquier, no solamente, cuando uno habla de los dirigentes, habla en términos genéricos. Habla de la Junta de Vigilancia o inspectores de cuenta, comisión revisora, que son órganos de fiscalización, habla de directorio o consejo de administración, o sea, son todos. Los dirigentes son todos, sin importar el órgano al cual pertenezcan. Erika Cornejo dice, si todo debe pasar por la Asamblea y esta se hace una vez al año, ¿cómo le informas de los imprevistos o gastos que surgen? Ejemplo, se echó a perder la moto, debo comprarla, no puedo esperar a que se apruebe por Asamblea. No, es que en ningún caso, no, lo que tiene que aprobarse por asamblea es únicamente, recuerden que, no es materia de esta presentación, pero ¿qué es lo que aprueba una asamblea? La asamblea aprueba las cosas fundamentales, aprueba la memoria, que es decir, en qué estamos, dónde vamos, dónde estamos invirtiendo, cuánto estamos recaudando, qué estamos haciendo, cómo estamos administrando, aprueba el balance, elige los dirigentes. Y lo que aprueba excepcionalmente respecto a los dirigentes es cualquier asignación en dinero. Ya sea la modalidad y el nombre que tú le coloques, cualquier asignación en dinero pasa por junta. Los gastos es propio de la administración. O sea, si tienes que hacer un gasto porque se echó a perder la bomba, se dañó se quebró un vidrio de la oficina, tienes que reponerlo, eso es propio de la administración. Ahí tú no le preguntas a la asamblea. La asamblea está para las cosas más relevantes y por ley para cualquier asignación en dinero de cualquier especie que tenga que pagarse algún dirigente. Y Ramiro Castillo dice, ¿qué son los inspectores de cuentas? Es que los inspectores, comisión revisora, inspector de cuentas o junta de vigilancia son sinónimos. Ajá. Depende de la legislación cómo se denomine. Okay. Personas que fiscalizan la administración de la cooperativa o de la PR, del comité. Sigamos nomás, Alexis. Ya, entonces, si la conclusión es que las tarifas vamos a agruparla en 3 ingredientes. Esta tarifa va a tener cargo fijo, como resumen, igual para todos, cargo por volumen consumido, de acuerdo al yo que consuma de agua potable o de saneamiento en caso de aguas servidas y disposición de lodos. Y tercero, el porcentaje de aporte al fondo de reposición y reinversión, que también es por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esos 3
componentes nos van a dar cuenta de cuál es la tarifa que se va a aplicar. Ahora vamos a ver otras particularidades de la tarifa. Hay un procedimiento, porque antes, como lo dije en un comienzo, el procedimiento dependía únicamente de la administración de la cooperativa o de la APR, y ahí había múltiples de fórmulas, cada uno de los APR determinaba la fórmula en que cobraba o establecía su tarifa. Yo conocí APRs que no subieron en 15 años la tarifa, y se sentían súper orgullosos de eso. Entonces uno le pregunta, bueno, pero se da cuenta que todo sube, pues hasta los sueldos suben, y usted tenía que, o sea, si yo tenía una tarifa muy baja, incrementaba también el mal uso del agua, ¿cierto? Y las personas lavaban los autos día por medio porque en realidad era muy barato ocupar el agua. Entonces, hay distintas fórmulas y hay distintos objetivos que se buscan, pero una de las cosas es que se busca con la tarifa también es cuidar el recurso, digamos así. La ley nos da un nuevo procedimiento. Y el nuevo procedimiento lo que nos dice es que ya no depende de nosotros la fórmula tarifaria. Depende de la autoridad. ¿Cuál es mi responsabilidad como APR? Entregarle todos los suministros necesarios para que me calculen bien la tarifa. Porque la tarifa lo que implica es la supervivencia de la APR. ¿Ustedes de dónde obtienen recursos? Únicamente de la APR, o sea, de la tarifa. No hay de otra cosa. O sea, ustedes no venden empanadas los domingos. Entonces, la única fórmula que ustedes recuperen y sea capaz de sobrevivir el APR es con las tarifas y que la tarifa sea adecuada. No sea ni más, no sea ni menos, que sea adecuada a los costos que tiene. Y hoy día lo que nos están diciendo la normativa es que esta tarifa va a ser fijada por la superintendencia. Yo no le entrego información, si yo no le entrego los cálculos adecuados de cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, en qué invierto, ojo, la tarifa no va a ser la adecuada, porque no va a representar mi realidad. La idea es que represente mi realidad asumiendo todos los costos que son necesarios para que yo pueda funcionar. Una vez que la superintendencia ha fijado la tarifa, se la va a informar al APR, y la APR tiene que citar una junta extraordinaria para ver el tema. O sea, para ver el tema de la tarifa. Únicamente. No pueden agregar otras cosas en esa junta. Tema tarifa. Yo tengo que informarle a todos mis socios cuál es el régimen tarifario que me están aplicando y cuáles son los distintos cargos, lo que hemos visto. Cargo fijo, cargo variable, toda la fórmula, obviamente tratando de explicarle lo más didácticamente posible a las personas y explicarle, esta es la tarifa que ha sido fijada por la autoridad. Y lo que puedo hacer yo, como Junta General de Socios, ya sea del comité o de la cooperativa, es aumentarla o disminuirla a un 10%. O sea, ese es mi margen de tolerancia, digamos. Si la tarifa, cada uno de los ítems son tantos, yo puedo más o menos 10%. Ese es mi margen que tiene facultad la Junta General. La Junta General no podría decir, no, yo no quiero esta tarifa, yo quiero la mitad. No puede decirlo, legalmente no tiene la facultad para hacer eso. Solamente su facultad es a un porcentaje de más o menos 10% puede moverse, ¿ya? Y ahí seguramente, quizás de acuerdo a los valores, va a estar siempre la presión porque sea el menos 10%, ¿ya? ¿Qué pasa si quiere una variación superior? Si quiere una variación superior, debe hacerse un estudio y presentarse una contrapropuesta. Y esa contrapropuesta se presenta a la misma superintendencia, que va a ser la misma que va a resolver. Entonces yo avisoro poco cambio ahí. Si alguien dice, no, saben que en realidad la tarifa que me están fijando es mucha y en realidad yo podría disminuir no un 10%, un 20% o un 30%, tendría que presentar una contrapropuesta, pero quien va a resolver es el mismo que te fijó la tarifa, el que ya estudió el tema. ¿Se entiende, no? Cuando la superintendencia llega a una convicción de que esa es tu tarifa, es porque hay un estudio detrás que demuestra, de acuerdo a los costos que tú le informaste, no que le informó otra persona, a los costos que tú le informaste, a los gastos que tú le informaste, que ese es el valor adecuado para que tú cubras todo tu gasto de administración, gasto de operación, todo, y obtengas una rentabilidad respecto a lo que estás haciendo. Entonces, suena un poco raro que quien vaya a resolver tu contrapropuesta sea el mismo que te fijó a ti la propuesta que tú no estás de acuerdo. ¿Ya? ¿Y no se podría pensar en un plan progresivo de ajuste a la realidad?
Yo creo que puede ser, o sea, no creo, bueno, de la lógica que te dice es que no va a partir el día 1 y todos vamos a tener una tarifa determinada así como a la semana siguiente, ¿no? Seguramente, y lo que por lo menos se ha dicho, y he escuchado yo, si alguien ha escuchado otra cosa, es que se van a establecer, obviamente esto va a ser progresivo, grupos de cooperativas que van ingresando a una tarifa determinada, porque también no es ilógico que también que yo tenga una tarifa por cada uno de los segmentos. Si qué es lo que buscó la ley, uniformar esto, hacer algo homogéneo, ¿no? Entonces, si yo tengo servicios APR, que son más o menos, tengo un grupo de 500 perdón, una APR con 500 usuarios, más o menos, en una misma zona geográfica, dentro de un mismo valle, donde los costos de mano de obra, operación, mantenimiento son más o menos los mismos, lo ideal es que sea, quizá lo que se va a hacer grupos, y esos APR van a tener la misma tarifa. Ya tenemos algunas consultas. Don Carlos Godoy dice, ¿qué pasa cuando los dirigentes de la Junta de Vecinos son los mismos que llevan la administración del Comité de Agua porque no se han elegido por un tiempo? Claudio. No hay ninguna prohibición para que la Junta de Vecinos, que es un órgano colectivo, ¿cierto? Un órgano ciudadano, tenga otro ente colectivo, que es la Comité de Agua Potable Rural, que sean las mismas personas, o sea, no hay ninguna inhabilidad. Ahora, si no se han elegido por mucho tiempo, tienen que elegirse, pues tienen que hacer la elección. Recuérdense que están los plazos vencidos y vencen ahora el 30 de junio. De O sea, acuerdo. están por vencer, no es que estén vencidos, están por vencer. Y Luis, de el APR San Juan, de Pirque, nos pregunta, ¿el costo del metro cúbico que se va a cobrar el año siguiente es igual al cálculo de todos los costos ya enumerados del ejercicio pasado? ¿En qué momento puede haber un excedente o utilidad si hay un proceso inflacionario? Pareciera ser que cualquier excedente se lo come la inflación. Eso es lo que quiere decir. No, ahí lo voy a explicar en 2 minutos más. En 2 Ok. láminas más viene eso. Ya, súper. Bueno, Sandra Martínez le dice que tiene que hacer rápidamente la elección ahí de ese comité, porque cómo van a ser esos pobres, están a cargo de la Junta de Vecinos, más encima de la producción del agua. Sí, tremendo desafío ese. Carolina Carrasco dice, ojo, que no existe incompatibilidad legal en asumir cargos de dirigente. Bueno, lo mismo que señalaste tú. Y después Victoria Miranda nos dice, se dice que con la ley tendremos que solicitar o tener aprobadas las compras que se tenga que realizar dentro del comité. Y no me refiero a la asamblea, sino al organismo quien nos aprueba el plan de inversión por parte del Estado. Sí, es que eso es una cuestión distinta. Yo creo, el plan de inversión es decir, ¿qué obras son necesarias para que yo las ejecute? ¿Ya? El plan de inversiones no es financiamiento, es decir, qué obras materiales yo debo hacer para que esto funcione en el mediano y largo plazo. Y ustedes se van a tener que sentar como APR y decir, ¿sabes qué? En realidad, para que sigamos creciendo, no sé, yo tengo un crecimiento vegetativo, el APR de 10 usuarios al año, o 15, lo que ustedes digan. Y de acuerdo a los consumos que se están teniendo de agua, es necesario que de aquí a los 5 años yo extienda la red, de pronto solamente un ejemplo, extienda la red por el callejón no sé cuánto, en tantos metros, que coloque, que hagamos un segundo sondaje para tener mayor agua y tengo que hacer también un mejoramiento del estanque, que en lugar de, no sé, de 10.000 litros tenga 12.000 litros. Ya, estas son obras de... Y ese plan de inversiones tú se lo vas a presentar a la subdirección de agua y la subdirección de agua dice, sí, estoy de acuerdo con esta obra y estas van a ser obras obligatorias para usted. ¿Ya? Y esa obra van a estar dentro de tu plan de inversión. O te voy a decir, ¿sabes qué? De acuerdo al estudio, lo que nosotros tenemos, la información, esta obra que tú calificaste como dentro del plan de inversiones no corresponde. O corresponde otra. El tema es que vamos a llegar a un acuerdo respecto a cuáles son las obras del plan de inversión. Y ese plan de inversiones se puede financiar con los fondos del recurso de reposición, del Fondo de Reposición y Reinversión. ¿Ya? Buena parte de esos recursos, de esas obras que pueden ser financiadas por el APR, van a ser financiadas por el Fondo de Reposición y Reinversión. Entonces, no es que después tú tengas que ir a pedir la autorización para hacer a qué empresa contratar o qué va a hacer, sino que lo que te van a decir, oye, estas obras que nosotros dijimos y nos pusimos de acuerdo entre la APR y la superintendencia, nos pusimos de acuerdo
perdón, la subdirección, no la subintendencia, la subdirección, nos pusimos de acuerdo que estas obras había que hacerlas de aquí a 5 años, y más encima yo te dije, y te calculé una cantidad de la tarifa, porque acuérdense que el fondo de reposición, que es variable, es un porcentaje de tu recaudación. Yo te aprobé que tú la podías sacar de la tarifa mensual, ¿ya? Y que tú la depositas, tú tienes que hacerla. Ahora, no te voy a fiscalizar con quién, dónde compraste los materiales, sino que te voy a fiscalizar que la haga, porque se supone que alguien calculó esa obra y dijo que había una fórmula que se iba a financiar con cargo a la recaudación mensual. Y por eso el variable es un porcentaje extra de la recaudación. Y ¿Ya? esa recaudación, que es este fondo de reinversión y reposición, puede ser complementado con el subsidio estatal, que significa el aporte de la DOH sobre una obra Correcto. que sea de una cuantía muy superior a lo que ya se tiene recaudado. Correcto, sí, porque si tú conoces Los lo que estándares. recaudan los PR, claro, no, estas obras millonarias nunca las vas a poder juntar el Claro, dinero está suficiente. difícil. Quizás te va a ayudar Sí, como a, quizás, sí, pero va a ser una parte, yo creo que lo que busca es hacer un compromiso también, pues, ¿no? exacto. Una concurrencia en la inversión. ¿Sí? Sí. Carolina Correcto. Carrasco nos dice, a nosotros nos preocupa que hoy tenemos 6 diferentes tarifas por metro cúbico de consumo. ¿Y cuántos tramos considera la ley? Es que no considera tramos, pues. No considera tramos, porque hoy día tú tienes la ley, o sea, tú tienes seguramente, Carolina, tienes el proceso, el sistema tarifario que dice cargo fijo, mes después, de 1 a 10 metros cúbicos, de 10 metros cúbicos a 20, de 20 a 30, 40, o sea, da la misma la fórmula, pero tienes, y te cobras tanto por ese volumen consumido, ¿cierto? Si la persona consumió 15, bueno, yo veo cuánto el tramo y le aplico un valor. Lo que va a ser por metro cúbico consumido. Yo lo que voy a hacer en el costo variable, Carolina, es decir, tomar todos los costos de mi operación y voy a dividirlo, términos muy sencillo, por la cantidad de metros cúbicos que vendí. Yo voy a decir, mira, para vender un metro cúbico, el valor es 15. Por lo tanto, si usted consumió 100, multiplico los 100 por 15. De una forma muy sencilla de explicarlo, ¿no? Pero no van a haber tramos. Ok. César Lobos dice, el cargo fijo está afecto a IVA, el consumo de agua exento de IVA, usuarios pagan IVA a todo efecto. Para mí, el usuario, el que no es socio, debe pagar IVA. Porque, Claro, ojo, esta ley claro. en ninguna parte modificó el decreto ley 874, que es el decreto de ley de renta. No, no hay una modificación de eso. Lo puedo revisar bien, pero a mi juicio no, yo no he encontrado alguna norma que diga que van a pagar IVA. Los que son usuarios de la cooperativa o del APR. Los usuarios sí, eso es lo que tú señalas. Ah, es que es distinto. A ver, los socios no pagan IVA. Así es. Más fácil, los socios no pagan IVA. Todos los que no sean socios debiesen pagar IVA. Ah, mira, aquí no hay pregunta, pero sí es una opinión de Daniel Valdivia. Dice, entre mucho pago llegaremos a valores de sanitaria. Mi pregunta es, ¿dónde queda el sentido social? Se perdió en el camino, dice él. O sea, yo lo que creo que se busca es mejorar la recaudación, o sea, de alguna u otra fórmula, y que esa recaudación implique que el APR tenga mejores recursos para afrontar distintas situaciones y que no esté golpeando la mano del Estado, sino para estas obras de envergadura más grande, obviamente. Eh, pero no creo que el objetivo final, a mi juicio por lo menos, no es tener agua barata el del APR. No es tener agua barata para los socios, sino que entender que nosotros en forma comunitaria y solidaria podemos darnos un servicio que ninguna sanitaria está dispuesto a darlo porque somos pocos, po. Porque no es rentable dar agua potable a quizás 500 personas, con el nivel de inversión que hay que realizar, porque en realidad no tenemos la concentración de tener, no sé, 20 personas o 100 casas por kilómetro cuadrado. Acá es mayor, digamos, es más difícil distribuir agua potable. Y es más difícil porque no tenés la concentración que tienen las grandes urbes. Entonces, lo que viene a solucionar los APR es que en forma comunitaria, en forma conjunta, somos capaces colectivamente de solucionar un problema que a todos nos aqueja, que es la distribución del agua potable.
Creo que es el primer principio que hay. Y hacer de esa actividad algo sustentable. Correcto, sí. Porque es nuestra, pues, imagínate, es el mejor de los mundos, o sea, somos capaces de distribuir, de mantener un servicio que nos brinda un servicio de primera necesidad. No tenemos que ir a otra empresa que pueda lucrar con nosotros. María Antonieta pregunta si ella tiene la duda entre este reglamento y si en alguna parte se contrapone con la acción constituyente. Flauta, no me había preguntado yo, eso les da una vuelta. Habría que ver, no, o sea, habría que ver si es que hay algo del agua en particular, pero no, a mi juicio no hay una regla en particular que pueda ser contradictoria con lo que está establecido en la ley o en el reglamento. No me suena así, o sea, no, disculpe, no me sé los 490 artículos todavía, pero no me suena algo como que sea contradictorio con la organización comunitaria del agua potable, ¿no? Bueno, Carolina dice, pero si nosotros nos golpeamos la mano del Estado, porque ya el Estado tiene gratis la administración con nosotros los dirigentes, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente y probablemente si no fuera así, y de hecho hoy día la ley permite que haya la intervención de un tercero cuando ve que finalmente la administración no funciona. Victoria Miranda dice, es lo que muchos creemos, lo mismo, y hasta ahora si se solicita al Estado es por proyectos de envergadura sin mayor pérdida y siendo sociable con los socios. Daniel Valdivia dice, o sea, somos una empresa administrada por un presidente de la PR gratis. Eso es parte del día a día en los comentarios cuando uno sale a terreno, y la verdad es que lo único que en defensa de todos, digamos, es que uno siempre supo en qué condiciones estaba asumiendo la administración de una organización comunitaria. Yo creo que todos sabemos cuál es el costo, sobre todo oportunidad, en desmedro del tiempo familiar, del tiempo de descanso, del propio horario personal, porque hay gastos en el que tiene que incurrir el representante, el dirigente. Hoy día ustedes saben que existe la posibilidad de que se genere la discusión del honorario para el dirigente. Eso está todavía ahí como en el aire, como que es un tema que sí, que no, y nosotros esperamos que haya una discusión respecto de eso. Y seguramente muchos de ustedes deben sentir que hay un aprovechamiento del Estado por tenerlos ahí con una dedicación exclusiva a sus comunidades, lo que es verdad, efectivamente eso es así. Bueno, sigamos, Alexis, para que podamos seguir avanzando y después retomamos las intervenciones en el chat, que ya no son preguntas, son súper válidas, son las opiniones de los participantes. Está muy bien, pues sí, de eso se trata, de generar discusión respecto al tema. Ya, entonces, más que aprenderse la fórmula tarifaria, que es muy fome. Ya, entonces, propuesta la tarifa por parte de la superintendencia. Como dije, la Junta General de Socios tiene la facultad de reducirla o ampliarla a un más o menos 10%, y si tiene que hacer una contrapropuesta, lo hace la propia superintendencia. Así que yo no veo muchas luces ahí. Generalmente vamos a estar dentro del más o menos 10%. Cosa de las tarifas que es necesario considerar: primero, que el periodo tarifario va a durar 5 años. O sea, la tarifa que te fije la autoridad con la información yo vuelvo a recalcar que la información que nosotros mismos le vamos a enviar va a durar 5 años. ¿Ya? Y esa tarifa va a estar regulada por los próximos 5 años. Eso va a ser nuestro régimen tarifario. ¿Qué pasa si entre medio las cosas suben? Lo hemos vivido los últimos años de la pandemia, ¿cierto? La inflación se ha ido a las nubes. ¿Qué pasa con la reajustabilidad? Lo que nos dice la normativa principalmente son dos condicionantes. Primero, las tarifas se reajustan con el IPC todos los años. Primero, todos los años reajustamos por IPC. Es decir, la tarifa que está el 1 de enero de un año al 1 de enero del otro año se reajusta con el IPC acumulado. ¿Ya? Todo. Segundo, si hay un IPC que durante el año supere el 5%, no es necesario que yo llegue al próximo año para subir la tarifa. Puedo subirla antes. Caso. Supongamos que, y hoy recuerden que esto pasó cuando no había inflación. O sea, nadie se supo en el 2017 porque podía ser un escenario que la inflación en pocos meses aumentara al 5%. Antes teníamos con suerte 3% anual. Ahora
lo que esta ley se hizo con, con un Chile sin inflación, o con un mundo sin inflación. ¿Ya? Entonces dije, no, esto es algo que no va a ocurrir nunca. Un 5% en menos de un año es algo que no puede ocurrir. Si la ley estuviésemos con un régimen tarifario ya en vigencia, ¿cierto? Con la tarifa ya vigente por una fijación tarifaria de la superintendencia, hubiésemos pasado por la Junta y todo eso, y yo fijo mi tarifa en febrero del 2022. Y me doy cuenta que en julio del 2022, o sea, después de 5 o 6 meses, tengo más, y no es necesario que yo espere que llegue el próximo año para aumentar la tarifa de acuerdo al IPC. ¿Se entiende, no? Puedo fijarla inmediatamente. Si supera el 5%, opera de forma inmediata. Entonces, podría darse el caso que la tarifa se reajuste 2 veces en el año, en caso de que se acumule más de un 5% en un periodo determinado, pero un periodo determinado inferior a un año. ¿Ya? Porque todos los años igual voy a tener que reajustarla. Y lo que sí me dice es que yo tengo que informar adecuadamente a mis usuarios, socios, cooperados, de que se ha reajustado la tarifa de acuerdo al IPC. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, informando en las boletas respectivas. ¿Ya? Delante alguien hacía la pregunta de la tarifa del reajuste, y esto es lo del reajuste. Son dos reglas. La reinversión, perdón, el reajuste anual y el reajuste en caso que ocurra más de un 5% durante el ejercicio. ¿Ya? Otras cosas de la tarifa que vale considerar. Primero, hay un principio que está expresamente consagrado en la ley, baja parcial en el cobro de la prestación de servicio, ni discriminación alguna. Es decir, no puedo decir, estos van a pagar, estos no pagan. O sea, no hay, y esto es tan gratis. O sea, no puedo no cobrar, no puedo hacer rebajas, ¿ya? No puedo hacer discriminación. Lo único es que las personas, usted sabe muy bien el tema de los subsidios del agua potable. Eso va a seguir rigiendo. Pero ahí no es que no cobre, sino que el que te va a pagar es otra parte, es el Estado. ¿Cierto? Pero la ley lo establece claramente que no hay gratuidad ni rebaja parcial. Es muy extraño esto porque puede darse el caso de que tú tengas deuda y tú sí tienes la facultad. Por ejemplo, una persona que tiene una deuda acumulada, ¿ya? Una deuda acumulada te debe 5 o 6 meses de agua, tú le cortaste el agua, pero sigue existiendo la deuda. Y esa deuda puede ser de 200.000, vamos a poner un caso, 200.000 pesos. Te van a preguntar, oye, ¿qué hago con la deuda? No, pues envíalo a cobranza. Ya. No, lo llamo por teléfono, eso es cobranza. Págueme los 200.000 pesos, no me los quiere pagar. ¿Qué alternativa me queda? ¿Iniciar una demanda judicial por 200.000 pesos? ¿El receptor inicial te va a cobrar 50.000 pesos? Entonces tengo que encontrar un abogado para que haga la cobranza. Viene la persona y te dice, ¿sabe qué? Mire, dejemos de molestar, le pago el 50% ahora y estamos. Uno podría decir, pero la ley dice que yo no puedo hacer rebaja. Y si usted, pues no puedo hacer una rebaja parcial en el cobro. Y por lo tanto, si yo le acepto eso, estoy infringiendo la ley que me dice que no puedo hacer rebaja parcial. Pero lo peor es que, bueno, si no lo acepto, no le voy a poder cobrar nunca, porque los montos en los APR generalmente no son altos. Entonces, gestión de cobro no voy a poder hacer. ¿Se entiende el problema que podría existir? ¿Ya? Es bien dicotómico eso, sí. Lo que pasa es que no, cuando te dicen, y la ley es taxativa, dice, no puede hacer rebajas parciales. Bueno, pero yo entiendo que no puede hacer rebajas parciales en un proceso normal de facturación. Pero cuando ocurran estos problemas que va a tener corte, y creo que les pasa a todos, ¿no? Que de repente una persona llega y dice, bueno, tiene una cantidad importante, si abono, me rebaja la multa y los intereses, o los reajustes, los APR funcionan, pueden llegar a esos acuerdos con ellos. Pero alguien te podría, con esta ley, decir, no, pues si usted lo que está haciendo es una rebaja parcial y está infringiendo la ley. Y no está discriminando. ¿Por qué a algunos nos cobra interés y reajuste y a otro que viene y saca el tema no le cobra? Porque lo peor es quedarte con la deuda.
Porque ¿a quién le cobra esa deuda? Si a lo mejor nunca más va a haber un arranque ahí, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que la ley establece un principio de no discriminación y de que no existe gratuidad o rebaja parcial en el cobro. Segunda cuestión de los no ocupa la propiedad. Ojo, lo que dice la ley. Es el ocupante la propiedad. Sabemos muchas veces que el ocupante muchas veces no cuadra con el titular, sobre todo en la parte rural, pues, donde en una misma título de dominio hay más de una persona, ¿cierto? Perdón, hay más de una casa, que pueden tener distintos rankings. Entonces, pero si bien el ocupante es el que tiene la obligación de pago, la deuda, si ese ocupante se va, supongamos un arrendatario o alguien que ocupaba la casa por título de mera tolerancia, la ocupaba la casa y después se fue y dejó ahí una deuda de 100 lucas o 200 lucas del servicio, la deuda es del inmueble y dice la ley que queda radicada en el inmueble. ¿Qué quiere decir la radicación de la deuda? Que mientras, no porque yo esté el agua a nombre de una persona, esa persona se fue, y después me piden el servicio ahí, la deuda es del inmueble. Por lo tanto, si alguien quiere otro servicio, ahí mismo tiene que pagar la deuda que ya existía. ¿Ya? Eso es la radicación de la deuda, que la deuda es del inmueble y no de la persona que tiene a su nombre la boleta, o la persona que ocupaba el inmueble. Si la persona ocupaba el inmueble a cualquier título gratuito, por mera tolerancia de alguna persona, da lo mismo. Si se fue y dejó un monto determinado, para que vuelva a tener agua potable es necesario que pague la deuda que ya existe. Dice el único mecanismo de presión que van a tener ustedes, o que han tenido regularmente. Escuché una palabra, ¿no? ¿No? Ya. Otro de los temas de las tarifas, hay una prestación regulada. ¿Y qué quiere decir una prestación regulada? Que cualquier otra prestación del servicio sanitario que dé el APR y que lo dé en su carácter de monopolio, tiene que ser fijado por tarifa. Es decir, ¿qué otro servicio da el APR que no sea la distribución o que esté vinculado al agua potable, pero que lo dé porque nadie más lo puede dar que ella? Porque es un monopolio. Tratamiento de agua servida. O sea, todo va a estar regido por tarifa. O sea, lo que te dice la ley es que hay prestaciones que tú las otorgas solamente por el hecho de que tú eres el único que está en ese lugar y que puedes prestar ese servicio. Y por lo tanto, cualquier relación con ello que tú le vas a cobrar al usuario tiene que ser cobrado mediante tarifa. Sí, vamos, tenemos varias aquí preguntas y opiniones, pero Salvador Ormeño, que estaba ahí en colación, lo vimos, ahora quiere hacer una... ¿Me escuchan? Don Salvador, sí, Ya. sí. Es con respecto a lo que estaba planteando recién, es que nosotros tenemos acá unos problemas que se están suscitando ahora. Por ejemplo, hay un precio calculado para poner un arranque en tiempos normales, que tiene un valor, más el valor de incorporación al comité. Bien. Pero ahora sucede lo siguiente, que ese medidor es propiedad del comité y no es propiedad de quien tiene el agua. O sea, nosotros cobramos, pero el medidor sigue siendo propiedad del comité. Y estas personas, el dueño del terreno, vende el terreno. Entonces, está aprovechando una instalación, o sea, está aprovechando el medidor como una mercadería, porque la está vendiendo. Y ahí hay una inquietud, porque nosotros ya tenemos el problema con algunas personas que le ha pasado lo mismo. No sé si me dejé entender bien. Sí, se entiende, don Salvador. Yo lo que entiendo, pero no entiendo el punto de fondo, porque la persona es dueño de un inmueble, vende el inmueble, ¿cierto? ¿Sí? Y dentro del inmueble está el medidor. Que es propiedad del comité. Claro, pero la persona lo vende, cuando vende un inmueble, lo vende con todo lo que está dentro del inmueble, con lo que es de él. O sea, no puedo vender una cosa ajena, digamos. Ya, el medidor no es de él. No es de él.
Pero el APR nunca se entera de esa transacción, sino cuando ya llega un nuevo usuario y dice, yo compré. Claro, exactamente. Claro, lo que pasa es Entonces, que... sí, perdón, es que entonces se da lo siguiente. Suponiendo acá en la ruralidad sucede lo siguiente, hay listas de espera. Entonces, viene alguien y se mete por la ventana, salta la lista de espera, tiene un medidor gratis, en cambio viene otra persona, tiene que ponerse a la cola y tiene que pagar la instalación del medidor. ¿Me entiende cuál es la situación? Y en concreto, ese medidor, que no es propiedad del dueño del inmueble, lo ha usado como una mercadería ajena. Ahí es donde está el tema. Sí, lo que pasa es que usted en ese medidor ya suministra agua. No puede, ese medidor ya está en esa casa instalada, ¿ya? Y ya suministra el servicio. No se trata de un nuevo arranque. Si se tratara de un nuevo arranque, claro, la cuestión sería distinta. Pero aquí no es un nuevo arranque, es el mismo arranque, digamos. Lo único es que estamos cambiando quién es el titular de la boleta, digamos, del documento. Porque antes el dueño de ese inmueble era Juan, y ahora Juan se lo vendió a Pedro. Y va a ir Pedro con su título de dominio del conservador y decir, mire, yo soy el dueño, cámbiame el nombre de boleta. Está perfecto, no hay ninguna ilegalidad. No le estoy pidiendo un nuevo arranque, lo que le estoy pidiendo es que siga suministrando el servicio como lo ha hecho hasta ahora. Ahí no veo Pero ninguna... o sea que en ese caso el medidor pasa a ser una mercadería propiedad del dueño del inmueble y no dueño de, la propiedad no es del comité. No, porque Porque esa es la disyuntiva. el medidor está en el inmueble, o sea, eso no lo podemos desconocer. No importa, está en el inmueble, pero es propiedad del comité, porque si no hay intervención a los medidores. Entonces está claro, Pero, nadie puede intervenir el medidor porque es propiedad del comité. claro, Si el pero la medidor persona, pero la ¿Ya? persona no le está pidiendo nada, lo único que le está pidiendo es que cambie el nombre nomás. ¿Pero y por qué? O sea, convirtió algo que es del comité en una mercadería. A eso voy. Porque Yo en el creo, fondo es eso. don Salvador, la discusión anterior es que los medidores estaban individualizados en ciertas personas, más que en el inmueble. Entonces la persona se iba de ese inmueble y se llevaba su medidor. Y ese inmueble quedaba sin la factibilidad. Eso pasó mucho antes. Entonces, yo entiendo, puedo estar equivocada, pero uno entiende que hoy día cuando se entrega este activo del comité, porque así lo veo, el medidor es un activo del comité, en la situación de entrega provisoria, la figura jurídica Sí. con la cual se entrega, mantiene la propiedad en el comité sobre ese inmueble. Sí. Y eso no cambia. Sí, lo que pasa es que antes la persona se iba y se llevaba su medidor, Alexis. Eso pasaba antes. Y Eso sí. ese inmueble quedaba sin arranque, porque se consideraba que el arranque era destinado a la persona, al habitante, y hoy día se distingue en la propiedad del inmueble. Tenemos otra pregunta ahí en curso. Victoria. Victoria. Ahí está. No se escucha nada. No. No sé qué pasó. Bueno, otras intervenciones. Acá Luis Navarro nos dice, lo que no me cuadra es de hablar de utilidades, diferente es hablar de excedentes que deben reinvertirse en la infraestructura. Creo que habíamos hablado un poco de la terminología, ¿no? Son sinónimos. Perfecto. Carlos Rubio dice, al establecer en la ley diferencias tarifarias entre usuarios, ¿no se está faltando un derecho constitucional de igualdad ante la ley? Pues mal que mal, el suministro de agua potable es un servicio. Creo que eso es una contradicción fundamental. Sí, pero es que no hay una diferencia de usuarios, o sea, hay una fórmula tarifaria que es distinto. Ya acá lo que se está diciendo es que el cargo fijo es igual para todos, y lo otro es que el cargo variable, que tiene que ver con los consumos, o sea, entre más metros cúbicos tú consumas de agua, más vas a pagar. Y entre más consumas de agua, también más vas a aportar al fondo de reposición y reinversión. Entonces, la tarifa se aplica para todo igual. Lo único que varía es cuánto tú consumes.
Pero se contradice con el principio de no discriminación, po. ¿Por qué? Porque sí, porque estamos hablando de que no existirá gratuidad o rebaja para el cobro de prestación de los servicios ni discriminación alguna. Ojo, ¿Mm? esto es textual, ni discriminación alguna. ¿Mm? Y es una discriminación que tú, entre los usuarios del servicio, establezcas que unos tienen que pagar un 19% más y otros un Ah, 19% menos. pero Entonces, lo que ahí ya está hablando del hay, IVA, ya. hay un tema semántico que la ley no contempla, está muy mal redactada. Y un buen abogado te gana en cualquier juicio esta cuestión. Porque hay una Ah, ya, discriminación pero flagrante. Hay una discriminación flagrante. Al aplicar IVA a algunos usuarios y a otros no, independiente de lo que digan los estatutos y todo, porque cuando se trata de la prestación del servicio, tú estás vendiendo algo, caes en el código de comercio, sí, estás lo que presentando un pasa es servicio. que, ojo que si hay una normativa particular, que es la ley del IVA. No es, ¿Ya? el no pago del IVA no está en los estatutos, no está en la ley de servicios sanitarios, no está en los reglamentos de las cooperativas, ni de los ¿Sí? servicios de APR, no está en la ley de entidades comunitarias. Está en la Peor propia ley de todavía. IVA. La Ya, propia entonces ley peor. de IVA habla ¿Sí? que hay una exención de los ¿Sí? servicios a las ¿Ya? entidades que son de asociatividad. Y en esas están las cooperativas y los APR. Entonces, Ah, ya. entonces, Ah, esta exención no está en ninguna de nuestras normativas, está en la propia, ¿cuál es el decreto de ley 824, creo que? Donde habla claro. del IVA, hay una exención. O sea, imagínate lo que es un 19%. Es una un tremendo, es como si tú fueras a comprar cualquier cosa y unas El personas 20% menos. Es harto. es mucho, muy alto y es discriminatorio. Entonces hay un tema que yo creo que todos debieran pagar IVA, porque finalmente, mira, si tú le restas el IVA a los servicios de los socios, que son la mayor parte de los integrantes de una PR, finalmente te vas a encontrar con que para pagar los IVA de los insumos que tú vas a comprar, cuando los vayas a comprar, cuando más encima solamente establece la ley que se podrá la tarifa incrementar solamente en el IPC, cuando resulta que la totalidad de los insumos que usa una PR normalmente suben en parámetros mucho más amplios, porque y le pongo el ejemplo en una intervención más abajo en el chat. Mira, hoy en día, por ejemplo, los fertilizantes llegan a Chile a $450 la tonelada CIF y los importadores lo venden en el mercado interno entre 1.800.000 y 2 millones de pesos. El aceite subió prácticamente un 200%, entre 1.300 a 1.600 a 3.800, 4.000 y tantos pesos, y resulta que la inflación acumulada era un 7,5%. Pensemos en un 10, si valía 1.600, tendría que haber subido como 160 pesos. Entonces no hay un parámetro que te permita decir con el IPC estamos salvados. O sea, si tú solamente subes de acuerdo al IPC, cuando tengas una falla y tengas que comprar tubería y qué sé yo, te vas a encontrar con que simplemente vas a ir generando cada día más déficit. Y esos son temas que hay que salvar. Porque la sanitaria, cuando te calculan con IVA y te calculan en base a precios reales. Y segundo, lo establecen en horizontes de 20 años de recuperación de inversión, etcétera. Ahí hay temas económicos que en la ley no se consideraron y no se consultaron. Y yo creo que habría que ponerle ojo, porque a la larga eso va a ir haciendo que cada día los APR, desde el punto de vista económico, vayan teniendo más problemas. Eso. Sí, pero ojo que el IVA, en respecto del, no es la única exención. Y el IVA lo único que te simplifica es que no es una contribución menos para el Estado, ¿ya? Si yo tuviese que recaudar los IVA de todos ustedes y yo recaudo, no sé, supongamos, ¿cuál es la recaudación de una cooperativa promedio de 500? ¿Quién tiene una cooperativa de 500 cooperados? O 300. ¿Cuánto es el promedio? ¿300, Yalena? Sí, el segmento. Lo que pasa es que ¿Cuál? la mayor cantidad de los APR está en el menor segmento, los de menor tamaño, hasta 300 arranques. Hasta 300 arranques. ¿Cuánto es la Ahí está recaudación la de uno mayor de 300 concentración. arranques que esté acá? ¿Cuánto es la recaudación mensual? ¿Hay alguien que tenga algún... Más o menos, sí, es un promedio. oh, No, nadie quiere dar el dato. Ya, Pero yo sí. supongamos, ¿Me escuchan? ya. 2 millones. Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Me 2 escuchan? Sí, millones. cuéntalo. ¿Cuánto?
Lo que pasa es que igual la cooperativa que yo represento, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, Impecable. Sandra. Ya, la cooperativa yo tengo harto consumo porque es un sector de veraneo, no es el consumo habitual de una cooperativa, ya, pero mira, en invierno recaudamos 4,5 millones más o menos, y en Ya. verano eso se eleva, porque también el consumo no es de una cooperativa de puras casas, yo tengo No, cabañas, entonces, sí, pero más o menos eso es. Ya, supongamos que si tiene 4 millones, o sea, y en el verano mejora, ya, al año hace 60 millones de pesos, Sí, sí, como un eso, sí. promedio. 320 Si yo ranking. tuviese y Tengo son todos usuarios, cooperados, ¿no? no, tengo usuarios socios. Tengo Y, 278 socios y los otros son usuarios. y los otros cuántos son más o menos. 46, 48, algo así. Ah, ya, por pero ahí. es poquito. Ya. Supongamos que Es son todos poquito. cooperados. Sí, Si que tienen debería 60 ser millones eso. al año, Los ya. comités deberían eso Si, trabajar y sean todos socios para no tener el problema de que tener doble facturación. claro, si tienen 60 millones al año, significa 6 por 2, 12, que debe haber pagado, contribuido con 12 millones al año con IVA al Estado. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto fue ahora las compras que efectuaron? Porque las compras lo que me permiten es descargar IVA y no pagar en los 60 millones íntegros al Estado, ¿o no? Ahora, no es que ella vaya a perder, porque si paga con IVA, en realidad lo que el Estado va a ganar, porque esos 12 millones se los voy a cobrar extra, porque ya no tengo los 60. Si yo lo cobro con IVA, voy a recaudar 72 millones, sobre una base del 20%. Esos 12 millones extra, que nunca van a ser para mí, sino que lo único que me van a permitir es descargar el IVA, como el IVA de mis insumos, como dijo antes el caballero, ¿Aló? tirar los 12 millones. Y voy a tirar solamente el IVA entre el neto, entre lo que compro y lo que vendo, ¿ya? No creo que sea tan relevante. Lo que sí creo que sí es importante para los cooperados o los socios de la APR tener la exención. Pero yo creo que hay una exención que es aún mayor, que el no pago el impuesto a la renta, ojo. Porque no se paga impuesto a la renta en las cooperativas ni en la APR por las operaciones con los socios. Y si tú tuvieses una utilidad de, no sé, de tantos millones, la exención de impuesto a la renta es el 25%. Ojo, es superior incluso que el IVA. Pero da para muchas cosas. Las exenciones de los APR y las cooperativas vienen del año 78, no han cambiado. Y están en el decreto de ley de renta. Entonces, uno podría decir, bueno, si hay tantas cargas, mira, a lo menos no paguemos impuestos en estos dos ítems, IVA y impuesto a la renta. Porque eso haría que el servicio fuera más caro, po. Porque no es que al final el APR, ¿de qué se nutre? De lo que todos pagamos. Yo también soy socio de una APR acá donde yo vivo. Y la APR no es que anda vendiendo helado, o sea, vende agua nomás. Y por lo tanto, si necesita más recursos, los que le van a dar más recursos son los que somos socios de la APR. ¿Ya? En la medida en que paguen más impuestos, ya sea por IVA o ya sea por impuesto a la renta, bueno, el agua va a ser más cara, porque de alguna parte ellos tienen que obtener esos recursos. Claro, pero el reglamento te exige que tú tienes que pagar todos los gastos que declares en tu balance, tienen que estar respaldados por boletas y o facturas o boletas de honorarios. Y esos pagan impuestos. Y esa recaudación del IVA, con ese dinero te permitiría cubrir ese pago de impuestos. Si no, vas a tener que sacarlo, que cuando tienes APRs donde 270 personas son socios y son 30 usuarios, finalmente los que pagan IVA son 30. Entonces tú, para poder compensar vas a ir acumulando crédito fiscal. Y eso es complejo desde el punto de vista contable. Finalmente vas a vivir con inspectores, como es común en Chile, a los más chiquititos los persiguen, vas a vivir con inspectores viendo por qué siempre tienes tanto crédito fiscal. Te lo doy firmado. Sí, pero es que ahí no tienen crédito fiscal, si lo que tienen es que se acepta que la totalidad del IVA es un gasto aceptado. Así lo trata el Servicio de Impuesto Interno, como un gasto aceptado ese IVA que nunca pudiste descargar. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Sí, tenemos varias preguntas, la verdad, porque ahí como que nos fuimos quedando pegadas, pero
me aparece aquí una consulta como social. Dice, ¿qué sucede si un socio extiende un informe social complejo por morosidad? Por ejemplo, cáncer. Wow. Mira, yo estoy de acuerdo con los beneficios sociales que pueden dar los APR, ya sea en cooperativa o comité, creo que es su base. O sea, si uno define parte de la definición básica de estas organizaciones que son entidades solidarias, que de acuerdo a los principios de ayuda mutua, podemos otorgar un servicio de primera necesidad. Si tú me dices que hay que condonarle el agua a una persona que está enferma, o sea, no creo que alguien te vaya a molestar. O sea, no, nadie podría ir a molestar. Claro, que obedezca así a una política interna que tenga la organización. Porque va a tener el respaldo. O sea, si tú tienes una persona que tiene como dijo, un certificado del mismo CESFAM que dice que él tiene un cáncer, que no tiene, es lo único sustento del hogar y que no puede pagar el agua, ¿qué le vaya a hacer? ¿Le vaya a cobrar el agua? Entonces, por mucho que la ley diga que no puede, hay cosas que en realidad no, hay que de repente hacerle vista gorda, y creo que en estas cosas se le va a hacer en algunos casos calificados. Acá tenemos otro caso. Estoy tratando de activarte el audio. Silvia, ¿estás por ahí? Estoy tratando de activarte el audio. ¿Me escuchas? Ahí sí, ya. Ahora cuéntanos cuál es tu caso. Mira, yo tengo claro que el inmueble queda con la deuda. Yo eso lo he sabido siempre. La duda mía es que yo tengo un sector que es una toma, que se llama Los Aromos, que son más de 200 casas, que en algún minuto, por un tema político, les pusieron medidores sin que ellos tuvieran título de dominio. Esa gente después los sacaron, se volvieron a tomar el terreno y ellos han robado el agua siempre. Algunos nos pagan. Pero ¿qué sucede? Esa la han vendido, lo han vuelto a vender, han cambiado a los dueños. Y la gente me dice, señora, yo le pago el agua, que usted me regulariza, pero yo no le voy a pagar la deuda, que no era mía, que hace tantos años que pasó. Entonces, en algún minuto la unidad técnica me dijo que tratara de condonar para empezar borrón y cuenta nueva, porque si yo no le condono la deuda, van a seguir sacando agua. De hecho, todos tienen agua, nadie se abastece con un camión aljibe. Van a seguir sacando el agua y no la van a seguir pagando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tratar de regularizar ese sentido. No puedo sacar las matrices porque hay algunos que sí les pusieron medidor hace muchos años y pagan. Entonces ahí me perjudica la ley, no le puedo sacarle la matriz por algunos que pagan. ¿Me escuchaste? Gran caso, sí, Sí, gran caso que tiene. Sí, o sea, hay que llegar a un consenso y yo partiría de una base, lo adeudado nadie se lo va a pagar. Exacto. Entonces nosotros dijimos, hagámoslo como deuda incobrable y partamos que la gente regularice, porque les dicen que nos van a sacar. Llevo 9 años como presidenta y no he visto que saquen a ninguno, al contrario, han aumentado. Correcto, no los van a sacar. Entonces, el tema es que cómo corte el agua, porque ya usted puede decir deuda, ya, castigamos la deuda. Deuda superior, me imagino que la deuda tiene más de 3 meses. Hay una mucho más, son millones, ¿eh? La deuda de la gente que se fue y como iba acumulando cargo fijo, porque no nos dejan tomar helado, no nos dejan, se llevaron los medidores, no podemos tomar estado. Entonces, los que se supone que tenían medidor y que están en esos sitios ocupados, en puro cargo fijo ya llevan millones de pesos juntos en deuda. Hay una normativa del Servicio de Impuesto Interno que les permite a ustedes castigar la deuda después de 12 meses, cuando es superior a 10 UF. O sea, 10 UF ya 300 lucas, algo así. Claro, que nadie se lo va a pagar, sobre todo con las condiciones que indica usted que es una toma, seamos ciertos. Y puede castigar la deuda y le va a reducir, por lo tanto, el próximo ejercicio económico. O sea, si tiene una utilidad de 5 millones, se la va a comer la pérdida acumulada, digamos, y la castigada, y no va a tener ninguna complicación porque el Servicio de Impuesto Interno lo permite. El tema es que como de aquí al futuro no ocurre eso. Porque exacto. No es la gracia de llegar en 5 años más con la misma deuda. Y que la idea es tratar de regularizar la situación, porque además tengo mucha pérdida.
Porque, claro, es agua producida, el agua está producida y ellos están consumiendo. Pero al no pagarla, sencillamente pasa como pérdida, po, y no es una pérdida real. Es lo que se llama un consumo no registrado. Exacto. Y esa fue la instalación que aprobó la alcaldesa Silvia, ¿verdad? No, mija, o sea, hace muchos años que está. Acuérdate, en el gobierno de Ricardo Lago le pusieron los medidores. Y después No. les pavimentaron y nos dejaron las matricias dentro de las casas. Sí. Bueno, pero habría que ver si se le puede hacer responsable al Estado de alguna manera, porque le subsidia ese campamento el agua, pues. No, Hay no lo que hace. no, pero a ver, puede haber no lo hace, pero estoy hablando, tendrían que judicializarlo, porque ustedes prestan servicio. Mira, yo Debe haber algún resquicio legal para eso, porque si es un campamento que el Estado le puso pavimento y si el Estado le puso los medidores, y qué sé yo, usted habla del gobierno Ricardo Lago, el Estado tiene responsabilidad, po, y a usted la está perjudicando. Y además usted es un comité o de APR, no es una empresa sanitaria. Le aseguro que si fueran medidores de una empresa sanitaria ya el Estado le habría dado un subsidio. Entonces hay que presionar. La fuerza de la civilidad tiene que hacer que el Estado se haga responsable. No puede ser que gente vaya, se tome un lugar, el Estado le dé las facilidades de poner medidores, le pavimente las calles y le deje a usted la responsabilidad de que le siga dando agua de manera gratuita como lo está haciendo, sobrecargando los presupuestos de su APR, que no es una empresa, sino que es una organización social. Yo creo que hay un tema legal que quizás habría que estudiar con detención y ver si de alguna manera se puede llegar a un acuerdo con el Estado para que le subsidie el agua a esa gente. no creo, a lo mejor, porque la única agua que me pagan de ahí, de ese sector, es agua del jardín infantil que existe ahí. Pero el resto, yo he ido a la municipalidad y me dicen que el tema, No, yo creo que habría que juiciarlo mediante un recurso de protección o algo por el estilo. Ahí un buen abogado yo creo que podría ayudarlo. Tenemos que seguir avanzando porque te deben quedar más láminas, Alexis. Sí, cortito, lo que me queda, mira, es solamente informar respecto que también se establece un nuevo régimen. Esto no les va a gustar, pero es un nuevo, y esto es lo último, se establece un nuevo régimen de sanciones, que antes no existía tampoco, obvio. Existía para las cooperativas, obvio. Había una regulación de multas, pero no estaba tan claro que era para alguna infracción en particular. Entonces nunca se aplicaba en definitivas cuentas. Entonces, hoy día, solamente para que lo tengan claro, hay un nuevo régimen de multas que están establecidas por incumplimientos. ¿Y la multa en cuál van? Ojo que estas multas, eso sí, a diferencia de las multas, por lo menos que establece la regulación de las cooperativas, las multas van a la persona natural, o sea, a los dirigentes y a la gerenta. En este caso, estas multas son a la APR, la persona jurídica de la APR. Van de 1 a 20 UTM, cuando se trata de infracciones cometidas por no acatamiento de obligación y plazo establecido en la ley. Es decir, de 1 a 20 UTM estamos hablando de 50.000 a 5 por 2 días, a 1 millón de pesos. No, 5. Sí, claro, de 50.000 a 1 millón de pesos. De 5 a 50 UTM, o sea, de 250.000 pesos a 2.500.000, cuando se trata de infracciones o deficiencias a la obligatoriedad de los cobros, cobro indebido, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencia en la atención de los reclamos. ¿Ya? También de 5 a 50 UTM, entregar información falsa o errónea a quién, a la autoridad. Pues acuérdense que toda la información, ustedes son dueños de su información y ustedes se la entregan a la autoridad para... Hola, Paulita, quería hacerte una consulta. ¿Tú arriendas silla, mesa? No arrendamos nada, no se preocupe. Por el audio hay que se coló. Con o sin IVA. Entonces, otra multa, o sea, si entregamos información falsa o errónea, nos podemos hacer partícipe de una multa que va entre 5 y 50 UTM. Lo mismo de 5 a 50 UTM si no cumplimos el plan de inversión. O sea, ¿cuál es este plan de inversión que antes hablábamos? Que nos ponemos de acuerdo, la subdirección lo aprueba, podemos ir a rescatar unos fondos, a rajullar algunos fondos por ahí de las tarifas, pero también del Estado que nos va a entregar algunos recursos. Si no se cumple el plan de inversiones, también puede ser merecedor de una multa de 5 a 50 UTM. Y la multa más cara, que son de 5 a 100 UTM, es cuando yo afecto la calidad del agua. O sea, si no me preocupo, obviamente,
porque pongo en peligro la salud pública. Por eso es tan caro, ¿ya? Y ahí estamos hablando de 100 UTM, o sea, la multa podría llegar hasta los 5 millones de pesos. Hoy día casi 6 millones de pesos por el valor de la UTM. Y esto en la medida que yo, entre mayor porcentaje de sanción respecto a la multa en particular, ¿ya? Esto los quería, hasta aquí yo tenía establecido por lo menos, y podríamos abrir el espacio ahora para la conversación, en los minutos que nos quedan. Oye, en el último punto, ¿a quién hay que cobrarle la 100 UTM cuando los APR no tienen la infraestructura para dar en calidad el servicio? Es que si la multa, o sea, la multa te la pasa la superintendencia, ojo. O sea, si tú no tienes las condiciones necesarias, no te podrían pasar la multa, derechamente. O sea, si tú no Eso tienes la es súper infraestructura interpretativo, pues, Alexis. Bueno, de eso se trata el derecho, de aplicarlo pero criteriosamente. El problema es que la autoridad, tú no puedes establecer todo, o sea, nunca va a quedar todo zanjado así como todos los casos particulares, porque aquí algo que no va a fallar va a ser la casuística, porque todos son distintos, todos tienen realidades distintas, comunidades distintas. Lo que pasa con los medidores en algunas zonas no pasa con los medidores en otras zonas. O sea, lo que le pasa a la señora que dijo recién, que vino un órgano público y le montó ahí arranque en terrenos que eran ajenos, que ni siquiera, y era una toma más ilegal aún. O sea, mucho va a tener que ver con la fórmula en que la superintendencia se relaciona con los APR, que no es la misma fórmula que cuando la superintendencia se relaciona con la sanitaria. No, claramente no es la misma. Rufino. Pues sí es la misma superintendencia, ojo. Eso sí, sí. Primero Rufino y después vamos con Carolina. Sí, gracias, Elena. Es un poco que buena la explicación de Alexis, digamos, que nos llevó a los temas que van apareciendo, digamos, por qué la razón de cuestionar la ley en algunos elementos, solamente en esto, digamos, que tiene con las tarifas, con las sanciones, con el rol de esa separación del socio usuario, etcétera, digamos, y que van apareciendo. Entonces, yo quería apuntar dos cosas, digamos, que tienen que ver hoy día con el tema de las sanciones. Por ejemplo, en Cabildo hay una APR, dos APR que toman una pura fuente y están contaminados con arsénico. En rigor, la sanción debía aplicar la sanción máxima, porque tenemos el pozo contaminado. Y si aplicáramos la ley. Entonces, y eso lo pongo como ejemplo, refleja en qué condiciones estamos recibiendo la ley. De hecho, en algunos APR donde hemos tenido reuniones, ha bajado una suerte de fiscalización del Ministerio de Salud brutal a los APR más chicos, digamos, donde las consignas también son muy escasas. Pero pongo ese ejemplo para hacer un llamado de atención que tenemos que discutir la ley, digamos, que tenemos que lograr la unidad dirigencial a nivel del país y que el Estado tiene la obligación de ponernos en línea para abordar estos temas. No son menores. No son menores que nos separen entre socios y usuarios, por ejemplo. Si la comunidad es toda responsable de esa agua, no puede ser que la ley contemple un interventor. Cuando decimos temporal, para que vaya solucionando los problemas. Si una comunidad, por ejemplo, nosotros nos ponemos el ejemplo, tenemos una APR con 900 arranques. ¿Cómo en 3.600 familias no hay un equipo de recambio de dirigentes para asumir el rol? O los cambios puedan ser ahí mismo, digo, por poner datos nomás casi. Entonces, a mí me queda muy claro y agradezco todos estos talleres que nos van mostrando y que logren un poco, siguiendo el chat, voy viendo que vamos como sumándonos al tema, que tenemos una ley conflictiva sobre nosotros, pero yo rescato que están las condiciones para hacer un cambio y que depende de que nos organicemos y que ya hemos iniciado un camino de presión al gobierno. Recordarles que Gabriel Boric tiene un compromiso con los APR de revisar la ley, porque desde antes se dimos cuenta de que esto venía con esta mano, con estas dificultades. Eso. Gracias, Rufino. Carolina. Bueno, un poco parecido en el sentido, por una parte, que claro, mi APR, por ejemplo, tiene sobre la norma el nitrato. La norma dice 50 miligramos litro. Nosotros hace muchos años ya que estamos sobre eso y bordeamos a veces los 100. Y en los análisis que hacemos nosotros incluso nos da sobre 100, pero la Ceremi dice no,
a mí no me da sobre 100. ¿Ah? Entonces empiezo ahí a como que a pelear con la Seremi de Salud para decir, oiga, reconozca que el agua está más del doble de la norma, por favor reconozca, haga el decreto de emergencia, diga que aquí, ¿no es cierto?, estamos enfermándonos por tomar esta agua y nosotros haciendo todos los esfuerzos y los gastos por reemplazarla. Y la Seremi no quiere. Es bien el mundo al revés, ¿eh? Por una parte. Y claro, si después viene la CIS y me va a querer multar por entregar agua fuera de norma, o sea, le voy a decir, dígale a la Seremi, pues, ella no quiere, múltela a ella, no a mí, porque viene especial esta situación. Eso, y por otra parte, lo que plantea Rufino, claro, o sea, hay que saber cuál es la diferencia entre un socio y un usuario, primera cosa, ¿no es cierto? Un socio tiene deberes y derechos con la organización, por algo firma el libro de socio y se hace parte, y puede asumir, ¿no es cierto?, el derecho de elegir y de ser elegido dentro de un cargo dentro de la organización. Por lo tanto, cuando este reglamento señala de que yo pongo un remarcador y ese tiene que ser un usuario, porque no tiene rol, entonces voy a ir restándole socios a la organización, socios que a la larga no van a poder asumir cargos directivos, porque nos vamos a ir envejeciendo, ¿no es cierto?, los que somos socios, porque las nuevas generaciones en el campo que heredan la propiedad familiar no tienen rol, entonces ellos no van a poder ser socios, ¿no?, y no van a poder ser electos en la administración del comité. Entonces, ese es el punto de fondo por el cual nosotros decimos, oiga, esto no me sirve que aquí yo ponga socios y usuarios, porque no es solamente un tema de recaudación, es un tema de darle continuidad a la organización con posibles dirigentes nuevos. Hay que hacer el recambio dirigencial teniendo socios, no usuarios, porque los usuarios no asumen deberes ni derechos, son solo clientes. Entonces, ese es el drama con este reglamento. Clarísimo. Es su parte. Súper clara, totalmente de acuerdo. Hay más opiniones. La verdad es que aquí en el chat se armó toda una conversación paralela. Y ahora estamos viendo, no sé si has tenido ocasión, pero tiene que ver parece que con un sentir que los representa mucho. Porque fueron opinando respecto había como otra narrativa aquí en el chat, pero eso es re bueno porque uno aprende a ver que una situación X, que es la que expone el EXI, genera un montón de situaciones distintas y muy particulares, que es lo que ocurre en cada una de sus organizaciones, que parece que ninguna es igual a otra. Entonces, tienen estas cosas como la toma de la señora Silvia, que es una cosa compleja. Además, que sea el propio Estado que le impone eso es algo rarísimo. Victoria, tú pediste la palabra. Hola, ahora sí, es que mi hijo me había cambiado el micrófono. Yo en delante lo que quería era acotar un poco sobre el tema de lo que decía Salvador sobre cuando se vende y el que compra el terreno y viene, a lo que nosotros nos aqueja es que pierde la calidad de socio. Entonces, ¿cómo él, claro, nosotros no le podemos negar el agua porque el medidor está ahí y es de la casa, pero ¿cómo lo influenciamos a que sea un socio y que pague la incorporación como socio? Obviamente ya no se le va a cobrar la implementación del medidor, pero sí como calidad de socio, y eso tampoco lo refleja claramente la ley. Entonces ahí se surge un problema. Y lo otro con relación a las multas, porque la verdad es que yo estoy hace poco entrando y leyendo la ley, y no había ido a la parte de las multas, incluso conversaba con el operador, pero siento que si uno en el fondo no está acorde a lo que dice la ley, y se supone que la ley es para que también está viendo por velar el acompañamiento de capacitaciones. Si nosotros no incumplimos algo, es porque la ley y el Estado no está cumpliendo con nosotros. Y eso también debería estar súper claro en la ley.
porque si nos ponen un interventor, no debería ser como para quitar, no debería ser más relevante para, como dice Carolina, es para ver si puede gestionar, o Rufino parece que fue para gestionar nuevos dirigentes en el mismo APR, en la misma comunidad, pero no para pasárselo a otro APR, porque si no se pierde el sentido de lo que es, de cómo nacieron los APR y el motivo de por qué nacieron y toda la dirigencia social. Eso. Gracias, Victoria. Daniel. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, ok. No, yo quería dar las gracias por invitarme a participar al curso, pero creo que dentro de todas las ideas es fortalecido la idea de no aprobar esta ley, porque tiene demasiado, es muy compleja y de mucha responsabilidad hacia los dirigentes. Es como pretender, lo voy a graficar así, es como pretender cargar un vehículo que para 1000 kilos quieren echarle 10.000 kilos. No puedo entender eso de los socios, de los usuarios. Lo entiendo, pero no me cabe, no puedo entender el fin de eso. Aquí, por ejemplo, en este APR hay una persona que es socio y usuario a la vez, porque en un sector, en un rol, es persona natural y en la otra es persona jurídica. Entonces, ¿cómo le puedo aplicar? Se pierde el sentido del objetivo de entregarle agua. Y me dice, pero si tú me entregas agua, si ese es mi objetivo, yo no quiero agua para hacer negocio, solamente porque tengo distinto, en una persona natural y en la otra persona jurídica, porque tiene una IRL, en una tiene su bodega, su galpón que hace su negocio. Entonces ahí entra la complejidad y empezamos a entramparnos con estas cosas. Lo otro, dentro, yo creo que ya no necesita más análisis, es muy complejo. Dentro de tantas cosas que anoté, dice que cuál es el uso correcto de la plata, que lo van en las fiscalizaciones, pero eso es ambiguo, porque las necesidades son distintas, el criterio es subjetivo, puede que usted, el fiscalizador lo vea de una forma y el APR lo vea de otra forma, entonces es muy subjetivo. ¿Dónde vamos a ocupar la plata? Dentro de tanta cuestión que hay. Por eso le digo, es complejo y yo voy saliendo fortalecido a la idea incluso de no inscribirme como operador. Veremos cuál necesita la ley, muchos cambios, necesita analizarla nuevamente. Eso. Gracias, Daniel. Ya estamos sobre la hora, así es que me toca despedir a nuestro relator estrella de hoy y de estas últimas 2 sesiones. Además, agradecerte, Alexis. Yo creo que todos quedamos un poquito más claros y probablemente disconformes con esa claridad. Y lo importante es que estamos aquí para la transferencia de conocimientos, de capacidades, es un espacio de escucha y de respeto. Así que eso es como de las cosas que gratifican de estar a esta hora ya hablando de estos temas y conociendo la particularidad de este Chile que es tan diverso. Te dejamos a ti, Alexis, para que cierres entonces y te despidas de todas y todos. No, muchas gracias. Me escucharon 6 horas y eso ya es mucho. Entonces, uno lo que trata es, yo siempre le dije al principio, uno no defiende la ley ni está en contra de la ley. Nos toca como profesionales tratar de explicarla para tratar de que ustedes la puedan comprender de mejor forma, en forma sencilla, clara, como con un dialecto que corresponde para entender del lenguaje que no es tan complejo. Que de repente uno lee las leyes y son media, tiene lenguaje de abogado, que generalmente es muy fome. Entonces, ojalá es que haya contribuido a que ustedes puedan por lo menos tener una base de conocimiento mayor para opinar, obviamente, con todos los fundamentos que corresponden. De ahí a los planes de acción para ver si sale otra ley o si se modifica esta ley, bueno, ya ahí les corresponde a ustedes, que son los dirigentes, tomar esa posta. Así que, bueno, gracias por haber escuchado y por los aportes, porque todos los aportes contribuyen, obviamente, a entender también las dificultades que se dan en el día a día, porque una cosa es lo que diga la ley, y que digan 40 o 50 hojas escritas en el Congreso, pero otra cosa es cómo yo tomo eso y lo aplico en la práctica, porque en la práctica es muy distinto. Y eso va a pasar por cualquier ley, es muy distinto, sobre todo con realidades tan distintas como las que tienen ustedes, donde están
en todo Chile. Yo mañana estoy con las cooperativas de Ñuble, con algo bien parecido, y tienen las mismas problemáticas, las mismas problemáticas. Lo único que tienen más agua, porque no tienen tanta sequía, pero las problemáticas de organización, del día a día, de cómo operan, de las dificultades, del medidor, con todo lo que ustedes han dicho, son muy similares. Así que, no, muchas gracias y éxito en todo nomás. Bueno, nos despedimos entonces contándoles que además la PPT que hoy día nos presentó Alexis es parte de la PPT que ya ustedes tienen informadas, entiendo. No es distinta, por lo que sé, Alexis, confírmame que es la misma que ya habíamos distribuido. Sí, es la misma, pueden algunos cambios menores, pero son cosas muy pocas. Que fue la que lanzamos en la clase 1 de Alexis, así que la vamos a reiterar nuevamente en el grupo de WhatsApp donde estamos todos y todas. Por mi parte, despedirnos, nos vemos el lunes. Va a ser un lunes interferiado, así que va a ser, esperamos que aunque haya intermitencia y estemos tal vez no necesariamente en nuestras casas, podamos conectarnos a la misma hora, 18:30, para que sigamos avanzando en esta ruta que debería conducirnos a una mejor gestión del agua potable. Así que un saludo a todos y que tengan un Chao. lindo fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias.